Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro en el canal. Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo. Vol 2. 1. Los héroes plateados son superpoderosos. Ayer, Carl se levantó bastante temprano, abrió la puerta de la tienda y continuó desplomándose detrás de la barra. Si anoche todavía podía sentir dolor en varios lugares de su cuerpo, ahora ni siquiera sentía dolor. Esta capacidad de recuperación es realmente aterradora hasta cierto punto. Pensó en su capacidad de recuperación, recordó a los protagonistas de las novelas que había leído hacía mucho tiempo. Si fueran ellos, probablemente estarían sosteniendo el cuchillo en sus manos y probando el alcance de su capacidad de recuperación. Silbido, solo pensarlo me da un dolor fantasma. Cual sea su capacidad de recuperación. De todas formas, él solo es dueño de una taberna. Le basta con saber que su capacidad de recuperación es 1000 millones de veces más rápida que la de otros. No necesita saber lo rápido que es. Con este pensamiento en mente, Carl cogió la vieja tetera que había sacado del sistema, levantó el mango de cobre envuelto en algodón y se sirvió una taza de té de jazmín. Como el té perfumado puede emborrachar fácilmente a las personas y hacer que se sientan incómodas después de beberlo, Carl también puso un plato de maní al lado de la tetera. Tomaba un sorbo de té, se ponía 2 cacahuetes en la boca y, cuanto más masticaba, más deliciosos le parecían. Para ser honesto, aunque no podía conseguir la varita mágica, el dispositivo de transformación u otras cosas que quería cada vez con este sistema, en realidad era bastante bueno en términos de vida. Si no lo dijo es que solo estaba tomando fotos. Nadie te creería si le dijeras que esta es la época del rey Arturo. Abro la tienda por la mañana para tomar té y comer algunos bocadillos. Durante las horas de mayor actividad del día, solo puedo cocinar unos pocos platos. La mayoría del tiempo cocino para mí. Por la noche, bueno, ni siquiera es de noche, cerró la puerta antes de que oscureciera, y volvió a dormirse, y el día terminó. Si no fuera por la falta de ordenadores, teléfonos móviles, consolas de juegos, internet e incluso algunas novelas cómicas, para ser honesto, Carl piensa que esta vida es bastante buena. Carlos. Justo cuando Carl estaba inactivo, se escuchó la voz de Morgan, y ella empujó la puerta de la taberna y entró. Pensé que ustedes tres no vendrían hoy. Se quedaron despiertos hasta muy tarde anoche, y aunque Carl abrió la tienda hoy, no pensó que vendrían clientes. No esperaba que Morgan viniera hoy. Ya que estás aquí, eres un invitado. Le trajo a Morgan el vino que ella solía beber. A ella le gustaban mucho los cacahuetes, así que Carl le dio un plato entero de cacahuetes. Carl, déjame decirte, durante la batalla anterior para defender la ciudad, aunque toda la ciudad decía que el héroe era Arturo, de hecho, vi con Lord Morgan que el héroe no era Arturo, sino un caballero plateado con armadura completa. No sé su nombre, así que lo llamo héroe de plata. La emoción de Morgan era evidente al hablar del héroe plateado. Cuando Carl escuchó a Morgan decir esto, casi no tragó su té. Afortunadamente, se calmó rápidamente y asintió a Morgan. Esperaba que alguien lo viera mientras vencía a Vortigern. Morgan lo vio. Pero eso está bien. Es un poco perezoso, no quiere quedarse en un pub como este por el resto de su vida. Si Morgan piensa bien de él esta vez, lo confesará en el acto. Sería fantástico si pudiera construir un gran castillo y contratar algunas doncellas bonitas, entonces podría vivir la vida de un amo. ¿No es eso mucho más cómodo que abrir una tienda? Pero antes de eso, Carl quería escuchar lo que Moore tenía que decir sobre él. Durante la guerra, cuando el dragón sajón Vortigern lanzó un ataque sorpresa sobre Camelot, el rey Arturo se encontraba en la puerta principal y no tuvo tiempo de defenderse. Este héroe plateado apareció con gloria, desenvainó su afilada espada y ahuyentó al dragón blanco sajón en el acto. Luego, sin importarle la fama, se dio la vuelta y desapareció bajo la intensa lluvia. Silverero, qué guapo. Vamos, si puedes hablar, di más. ¿Y qué hay de su Alteza Morgan? Tanto usted como su Alteza Morgan vieron al héroe plateado. ¿Qué pensó su Alteza Morgan de ese héroe? Aunque Carl de repente sintió que las palabras de Moore eran bastante agradables, todavía quería saber la evaluación que Morgan tenía de él, para poder ver qué tipo de trato recibiría en Camelot si revelaba sus cartas. Morgan quedó atónito ante esta pregunta. Pero ella reaccionó rápidamente. Su Alteza Morgan, ella también es muy optimista sobre este héroe de plata. Al oír esto, Carl sintió que debía confesar. Pero Morgan lo dijo de nuevo. Que su Majestad Morgan y su Majestad el Rey Arturo lo han estudiado. Si encuentran a este héroe de plata, lo nombrarán primer caballero de Camelot y le asignarán la tarea de custodiar la puerta principal de Camelot, la cual solo el caballero más poderoso y confiable de Camelot posee. Se dice que esta es una tarea para toda la vida. Jeje. Adiós. Carl ha estado aquí por un tiempo, por lo que se puede decir que ahora es mitad Camelot. Aquí, la tarea de proteger la puerta principal de Camelot es realmente un honor y una tarea de confianza. Si se les da a los caballeros, se estima que estos se apresurarán a realizar este trabajo. Primero, custodias la puerta, luego tu orden de caballeros será la orden de caballeros más cercana al rey, a excepción de la Guardia Real. Si no confían en ti, realmente no podrás hacerlo. Además, proteger la puerta principal representa el rostro de Camelot, lo que es sin duda un trabajo muy honorable. Pero Carl no quiere hacerlo. Además, si Morgan y el rey Arturo me ofrecieran este trabajo, no podría rechazarlo si todavía quisiera quedarme en Camelot en el futuro. Negarse sería traicionar la confianza del rey.
Si no me niego sin mencionar si esos caballeros estarán celosos de mí, tendré que custodiar la puerta por el resto de mi vida. Él no podía soportar este trabajo. Carl rechazó esta idea en su corazón, y luego escuchó a Morgan continuar alardeando de sí mismo, diciendo que era muy fuerte e invencible. Luego dijo que si se convertía en el primer caballero de Camelot, entonces esto y aquello le sucedería a este país. Al principio, a Carl le pareció bastante novedoso oír a Morgan elogiarlo. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más insoportable se volvía. Después de aguantar un rato, saludó a Morgan. Olvídalo, olvídalo. Al principio sonaba interesante, pero cuanto más hablas, más escandaloso se vuelve. Además, ¿por qué me lo cuentas tan temprano? ¿Terminaste con tus asuntos? ¿Ya no serás criada? ¿Tienes tanto tiempo libre? De hecho, ella es bastante libre. Como ella no logró acceder al trono, Altria fue la que estuvo realmente ocupada, y Morgan estaba muy ociosa todos los días. Naturalmente, ella delegó los asuntos comerciales a personas que se especializaban en negocios. Esas personas eran mucho más profesionales que ella, por lo que Morgan no tenía nada especial de qué preocuparse. Así que ella es realmente libre. Pero ella no es estúpida. Ella pudo ver que Carl no estaba muy emocionado por la historia del héroe de plata, así que después de que Carl dijo eso, cambió de tema. A ella no le importaba la actitud de Carl. Después de todo, Carl no fue el primero en molestarse con ella después de la batalla, ni el primero en impacientarse con ella, ni tampoco el que tuvo la peor actitud. Merlin tuvo la peor actitud. Que admiraba mucho al héroe de plata y planeaba difundir sus historias heroicas, tomó una decisión en secreto en ese momento. La narración oral definitivamente sería demasiado aburrida. O tal vez pueda regresar y conseguir la piel de cordero para pedir un libro para el héroe plateado. Luego busca algunos bardos para componer una canción para el héroe de plata. Cuando haya más formas de expresión, naturalmente no se sentirán impacientes. Cuanto más pensaba Morgan en ello, más sentido tenía. De todos modos, ahora tiene tiempo y no le falta dinero. En su tiempo libre cuando no estaba investigando nuevos trucos de magia. Entonces, el primer fanático del héroe de plata nació en la ciudad de Camelot. 2. Si puedes hablar, ¿realmente puedes escribir un libro? Morgan realmente quería escribir un libro para el héroe de plata. Especialmente cuando fracasó en su investigación sobre nueva magia y no tuvo ideas nuevas, cada vez que eso sucedía sentía que debía comenzar a escribir ahora. La magia es una cosa estúpida. Incluso si yo, Morgan, muero y salto desde lo alto del castillo, nunca realizaré ningún tipo de magia nueva. Con este pensamiento en mente, después de que el experimento mágico, que le costó muchos materiales fallara, simplemente selló su horno de alquimia y caminó hacia su escritorio. La piel de cordero, que es demasiado valiosa para la gente común, es básicamente algo que Morgan puede usar de manera casual. Es todo. Morgan tomó la pluma y comenzó a escribir sobre el héroe plateado. ¿Qué te parece? Como la historia no era larga, Morgan la terminó en una sola noche. La primera víctima fue sin duda Lancelot, un hombre honesto que jamás decía palabras duras y que apenas se dejaba notar incluso cuando estaba molesto. Antes de que este saco de boxeo definitivo engañara al rey Arturo, siempre había sido una de las personas de menor estatus dentro de los caballeros de la mesa redonda. No fue hasta que engañó al rey Arturo e hizo algo cruel que estableció su estatus como el hombre más despiadado de los caballeros de la mesa redonda. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que este primer tipo despiadado actuara así, porque Mordred llegó y se volvió aún más despiadado. Adiós, padre, y mi cobardía. Así que en este momento, si necesitas algún trabajo sucio, simplemente acude a Lancelot. Este buen chico definitivamente te ayudará y te comprenderá siempre y cuando tus problemas sean normales. Para ser honesto, incluso el honesto hombre Lancelot ahora sentía que debía quejarse de algo. Si Morgan le hubiera mostrado este libro ayer, Lancelot habría expresado tranquilamente su opinión, pero hoy, princesa Morgan, ¿no crees que si escribo lo que ella dijo ayer en un cuaderno y cambio la forma, olvidaré lo que dijo ayer? Lancelot estaba un poco avergonzado. Sí. Lo que Morgan llamó un libro no era más que una recopilación de lo que dijo ayer, escrito en un cuaderno. Si algo así pudiera realmente considerarse un libro, entonces todavía sería difícil de aceptar. Sincero, Su Alteza Morgan, creo que el contenido de su libro coincide un poco con lo que dijo ayer. Bueno, si es posible, sería mejor que lo modificara un poco. Lancelot organizó sus palabras y finalmente dio esta respuesta. La novela de Morgan también es evidente por el hecho de que Lancelot, a quien el rey Arturo llamó la flor de los caballeros, pudiera decir tales palabras. Ya veo. Lo entiendo. Después de escuchar lo que dijo Lancelot, Morgan sonrió y asintió, luego tomó su libro y planeó encontrar a alguien más para leerlo. Como se lo había mostrado a Lancelot, y la evaluación de Lancelot era bastante justa, del tipo que escuchas y olvidas el comentario en el momento en que lo escuchas, Morgan tomó su libro y fue a buscar a Merlin, quien lo había tratado peor el día anterior. Merlin, ¿qué tal si me ayudas a mirar el libro que escribí? Cuando Morgan encontró a Merlin, Merlin estaba bebiendo. Después de escuchar a Morgan decir cosas tan interesantes, dejó la jarra de vino y tomó el libro que ella escribió. Si Lancelot todavía estaba en conflicto cuando lo vio, entonces el rostro de Merlin estaba visiblemente arrugado. Algo anda mal contigo. ¿Eso es todo? ¿Nin todavía está calificado para escribir libros? Enfrentarse a él, las frases que Carl solía decir de forma subconsciente aparecieron en la mente de Merlin. Pero Merlin es Merlin después de todo. Aunque Merlin quería sacárselo de encima después de ver a Morgan escribir lo que dijo ayer y luego usarlo para engañarlo, básicamente tuvo otras ideas después de ver esta cosa.
Si este asunto pudiera conciliarse, sería bastante interesante. Bueno, Morgan, no sirve de nada escribir lo que dijiste ayer. Tus palabras son como el sonido que puedes oír. Recuerdo tu mirada molesta de ayer otra vez, es un verdadero dolor de cabeza. Ja. Morgan originalmente llegó aquí con una sonrisa en su rostro, pero después de escuchar lo que dijo Merlin, la sonrisa desapareció gradualmente. Eso no es lo que son los libros. Mientras hablaba, Merlin arrojó casualmente sobre la mesa el libro de pergamino que Morgan había estado escribiendo toda la noche, luego tomó la jarra de vino y tomó un sorbo. Los libros necesitan contenido e historias. Si quieres escribir una epopeya sobre héroes, necesitas una buena historia que sea atractiva y no aburrida. Hay personas que escriben completamente de acuerdo a sus propias ideas, pero la premisa es que no son tan molestos como tú. La sugerencia de Merlin fue bastante pertinente. Pero esto fue como cuando estaba de aventuras en varios lugares con el caballero Kai Altria. Las características personales únicas en las palabras de Merlin lo hacían destacar donde quiera que iba, y realmente merecía una paliza. Lo mismo ocurrió delante de Morgan. Pero justo antes de que Morgan perdiera los estribos, Merlin guardó la botella de vino vacía, sonrió y le dio su opinión a Morgan. Si lo pensaras, probablemente pasarías mucho tiempo sin encontrar una respuesta, y las ideas de una persona son demasiado parciales. Además, le preguntarías al caballero Lancelot, quien parece servicial, pero es esencialmente indeciso. Así que creo que puedes tomar el libro y esperar a que Altria esté libre. Los tres podemos ir juntos a la taberna del jefe y estudiarlo un poco. El jefe podría darte algún consejo. Aunque Morgan estaba furioso por las palabras anteriores de Merlin, después de escuchar el final, Morgan pensó por un momento y asintió. Es una buena idea. En este momento, los pensamientos de Morgan se extendieron hacia la noche. ¿Qué tipo de falda debería hacerle usar a Arthur entonces? ¿Qué tipo de maravillosa y grandiosa historia debería inventar entonces? Es emocionante solo pensarlo. Jeje, esta historia es realmente blanca, ¿no? ¿Es este libro el que realmente es? Después de despedirse de Merlin y en el camino de regreso, Morgan, que originalmente estaba sonriendo, de repente palmeó el libro de pergamino que tenía en la mano. Este libro es bastante plano. 3. Lo que se da, se recibe. Carl estaba sentado en el pub, aturdido, y lo único que le quedaba por hacer era sacar la lotería. Sin embargo, esta lotería básicamente no le dará nada particularmente bueno. Al igual que hoy, le dieron otra bolsa de patatas. Para ser honesto, Carl estaba realmente muy feliz cuando ganó la papa por primera vez. Como Camelot en ese momento aún no había unificado todas las islas británicas, no había patatas en Camelot en ese momento, por lo que estaba bastante feliz cuando sacó por primera vez este tipo de alimento con un rendimiento muy bueno. Pero si dibujas esta cosa demasiadas veces, se volverá así. Primero los comí y luego los planté. Después de que las patatas crecieron, sería un poco redundante dibujar este tipo de cosas. Mirando la bolsa de patatas que tenía frente a él, Carl sacudió la cabeza y la arrojó al anillo espacial. Luego continuó desplomándose detrás de la barra, mirando el cielo afuera de la puerta. Ya estaba oscureciendo. Carl planeó esperar un rato más y luego ir a cerrar la puerta. Pero en ese momento, Morgan, Merlin y Altria se reunieron nuevamente. Mal presentimiento cuando vio a los tres. Pero cuando pensó en el hecho de que los tres no se quedaron hasta muy tarde el día anterior, meneó la cabeza y se levantó para recibir a los invitados. Jefe, no pida tanto esta vez. Deme un plato de pescado con patatas fritas y 2 barriles de cerveza. Recuerde tomar 4 vasos. Merlin dijo esto y Carl asintió. Aunque también tenía mucha curiosidad sobre por qué Altria solo pidió tan poco esta vez, aún así hizo lo que Merlin le pidió y, naturalmente, no le importó la cerveza ni nada. Sentarse. Todo llegó y Merlin colocó una taza frente a Carl, luego le sirvió un vaso de cerveza. No era la primera vez que esto ocurría. Todos eran clientes habituales y, después de mirar alrededor, Carl se sentó. Carl, esta vez quiero escribir un libro. Además de que aquí hay tranquilidad y puedo comer algo, también quiero que me des algunos consejos sobre cómo escribir la historia de este libro. Veo. Carl asintió. Él no pensaba que ese tipo de cosas fueran problemáticas, e incluso las encontraba bastante interesantes. Probablemente era la misma sensación que tenían cuando los amigos jugaban entre ellos, así que Carl no tuvo objeciones a participar y ofrecer sugerencias. Morgan vio que Carl no tenía objeciones, levantó lentamente las comisuras de su boca y reveló una hermosa sonrisa. Bueno, ya les conté la historia que voy a escribir. Se trata del héroe plateado, pero solo puedo pensar en la batalla de ese día, aún les contaré sobre la batalla de ese día. ¡No! Carl, Merlin y Altria rechazaron a Morgan al unísono. Después de todo, el conjunto de Morgan es tinta real. Poder. Morgan no estaba enojado. Por el contrario, estaba bastante feliz de poder enriquecer la historia sobre el héroe de plata hoy. Parecía un gatito orgulloso. Ella miró a su alrededor, luego cruzó las manos, apoyó la barbilla y miró con una sonrisa a Altria, que sostenía una papa frita en su boca y la comía rápidamente como un pequeño hámster. B primero escuchó las palabras de Morgan, actuó como una niña a la que atraparon robando comida. Pero solo se quedó atónita por un momento antes de chupar rápidamente la papa frita en su boca como si estuviera chupando fideos. No lo masticó en absoluto, y parecía como si simplemente lo hubiera tragado. De acuerdo. Altria asintió y ahora había vuelto a ser la misma de siempre. Esta es una historia de héroes, creo que el protagonista debe ser una persona noble y justa que no ataque a los débiles y que respete el código de la caballería.
Así que, además de luchar contra el dragón blanco y proteger Camelot, también debe ser una persona querida en tiempos normales. Altria habló de las cosas desde una perspectiva normal. Tengo que decir que esto hace que la historia sea más legible. En lugar de centrarse en los hechos heroicos, se centra más en las historias detrás de los héroes, lo cual es una buena idea. Justo cuando Morgan y Carl estaban pensando esto, Merlin miró a Carl y rápidamente agregó. Pero como es una leyenda heroica, debe tener elementos heroicos. Recuerdo la primera vez que fuimos a preguntarle al jefe qué clase de persona era el rey Arturo, y mencionó la aparición del gran héroe Cuchulain. Me pareció bastante acertado. La historia detrás del héroe vale la pena contarla, y definitivamente hay gente interesada en cómo luce el héroe bajo su casco. Merlin sonrió ante esto. Por ejemplo, el cabello es colorido, 4 ojos, 6 dedos, una boca sonriente llena de dientes afilados, las comisuras de la boca se pueden elevar hasta las orejas y la nariz son afiladas y el cuerpo tiene características masculinas y femeninas. Merlin hizo una pausa por un momento y luego agregó como si de repente recordara algo. Ah, y puede transformarse. Cuando se transforma, aterriza a 4 patas y su cabeza puede girar. La boca está arriba, y los 4 ojos se transforman en una barba o algo así. Carl ignoró el rugido de Morgan a Merlin. ¿Estás hablando de un héroe o de un monstruo? Al mirar a Merlin a mi lado, me sentí bastante incómodo. Cuando le pidieron que hablara sobre el rey Arturo, habló muy claramente. Pero dejémosle hablar por sí mismo, bueno, esto no funciona. Y se dice que Moore está escribiendo un libro, si lo escribe y esos bardos que se atreven a decir algo lo difunden, ¿debería eliminar la cuenta de Silver Hero en el futuro? Solo pensar en tan terribles consecuencias. Que pensaba que era solo un juego, se puso serio. 4. Leyenda de los héroes. Esto no encaja en absoluto con la imagen de un héroe. Este tipo de imagen, que probablemente haría llorar a un niño, no es una historia heroica, salvo para satisfacer una curiosidad momentánea. Carl refutó la opinión de Merlin, a lo que Morgan y Altria asintieron en señal de acuerdo. Al propio Merlin no le importó. Después de todo, él no estaba allí para ofrecer consejos, y solo ver la interesante reacción de Carl fue más que suficiente para él. Carl, ¿qué opinas? El escritor principal, Morgan, se saltó a Merlin y puso su mirada en Carl. Sus palabras dejaron a Carl atónito por un momento, pero pronto comenzó a pensar en la historia de su trompeta en su mente. Pero como es un héroe, creo que el héroe debe aparecer primero con gloria y traer esperanza. Su aparición no tiene por qué ser demasiado larga, y además, no puede fallar en la historia. Carl recordó las características de apariencia de Ultraman, luego las organizó y las expresó. Pero cuando Carl dijo esto, los ojos de Morgan se iluminaron instantáneamente. Pensó en las 4 cosas que su padre le había dicho, que eran exactamente las mismas que dijo Carl, lo que hizo que Morgan estuviera más interesada en lo que Carl iba a agregar a continuación. Altria y Merlin tuvieron reacciones diferentes después de escuchar lo que dijo Carl, ambos escucharon lo que dijo. Si ese es el caso, creo que, como historia, deberíamos darle un toque mágico y más narrativo. ¿Por qué no decir que el héroe plateado tiene 2 formas? Es humano en momentos normales, pero en momentos críticos puede transformarse en luz y luego perforar el cuerpo de un gigante de roca, manipulándolo para luchar. Ya he pensado en un nombre para ese gigante. Es Ultraman. Frente, ¿cómo lo debo decir? Sutil. O mejor dicho, era completamente diferente de lo que Morgan tenía en mente. Si Morgan simplemente pensó que el héroe plateado mencionado por Altria era un poco ordinario, entonces el de Carl era demasiado mágico y demasiado surrealista. Ninguno de los dos era bueno, así que al final, Morgan no tuvo más remedio que centrar su atención en Merlin. Mekin, dime, Merlin había estado esperando esta oportunidad. Antes de hablar, miró a Carl con una mirada implícita y luego habló con una sonrisa. No creo que haya nada malo en ser extraño. Simplemente escriba que los caballeros plateados fueron originalmente monstruos creados por Vortigern, y luego se rebelaron contra Vortigern para ayudarnos, de modo que la historia tenga algunas contradicciones. Sería mejor si fuera el propio hijo de Vortigern. Y como es hijo de Vortigern, debe tener una apariencia extraña. Después de todo, todos han visto al monstruo mitad dragón, mitad humano creado por Vortigern. Usen eso como modelo. Primero estaba cubierto de escamas, luego tenía 2 cuernos en la cabeza y mostraba los dientes. Cuando se enojaba, se le erizaba el pelo. Cuando no llevaba casco, su rugido podía asustar a la gente. Cuando escuché a Merlin hablar de Carl, sentí que algo andaba mal. Sin mencionar que lo que decía era cada vez más escandaloso. Así es. De repente, a Merlin pareció pensar en algo y sus ojos se iluminaron. Si se escribe una historia así, entonces al describir al Caballero de Plata, es necesario incluir esta cita clásica, y la escena es el momento en que el Caballero de Plata mata a Vortigern. Adiós, padre, y mi cobardía. Carl quería detenerlo en ese momento, pero aún no había terminado de hablar. Sería mejor si añadiéramos una trama sobre Merlin después de esto. Es decir, el Caballero de Plata llegó a Camelot, quiso vivir en reclusión y fue descubierto por Merlin. Entonces Lord Merlin dijo, puedo decir a primera vista que no eres un ser humano. Con esta frase, luego arrastra al Caballero Plateado a los caballeros del Rey Arturo, y finalmente se convierte en el primer caballero de Camelot. Esto está relacionado con la idea de la señorita Al. Después de escuchar lo que dijo Merlin, Carl finalmente no pudo evitar hablar. No seas así. Siempre me das la sensación de que la próxima trama revelará que el cabello de Merlin es en realidad una peluca, y entonces se la quitará y le dirá al sorprendido Rey Arturo, me he vuelto calvo y más fuerte.
Siempre sentía que lo que decían Carl y Altria era un poco insuficiente, de repente sus ojos se iluminaron y rápidamente agregó otra oración. Me parece genial. A partir de ese día, el rey Arturo comenzó a aprender habilidades de Lord Merlin. Tras terminar su aprendizaje, tenía una complexión robusta, medía 3 metros y se decía que sus brazos eran más gruesos que la cintura de una persona promedio. Se convirtió en un verdadero guerrero y finalmente llevó a Camelot a conquistar todas las islas británicas. Frente al escuchar a Morgan decir esto, Altria simplemente levantó las cejas pero no dijo nada. Pero Merlin inconscientemente se imaginó a sí mismo con la cabeza calva y a Altria con músculos pero la misma cara. En cuanto a Carl, para ser honesto, pensó que si era una historia, no habría nada malo en escribirla de esa manera, pero si criticas tanto a Merlin y al rey Arturo, no te encontrarán, te arrastrarán y te colgarán. Morgan pareció ver la confusión de Carl y lo saludó. Le informé a Lord Morgan sobre la grabación de la historia del héroe plateado. Lord Morgan dijo que puedo escribirla de forma informal, pero me pidió que se la mostrara después de terminarla. Si le parece bien, pues bien, esta es solo la primera versión, y no hay que prestarle demasiada atención a esos detalles. Al escuchar a Morgan decir esto, Carl se dejó llevar por completo. Entonces creo que el personaje principal no debería tener tanta relación con el villano. Me parece bien que el caballero plateado sea Ultraman, pero me parece muy interesante que Merlin sea un hombre calvo. Aquí se puede compensar la falta de interés en la trama. Cuando Merlin escuchó lo que dijo Carl, lo refutó directamente. No, la historia tiene que estar escrita así para ser interesante. Y comparado con que Lord Merlin sea calvo, ¿no crees que sería mucho más interesante si Lord Morgan fuera calvo? El libro debe ser escrito para que lo lea Lord Morgan, para que puedas formar tu propia opinión. No, si Lord Merlin fuera calvo, no estaría de acuerdo con la circulación de este tipo de lecturas. Pero la calva es buena. ¿Significa eso que el rey Arturo es calvo? Hermana Moore, creo que Lord Merlin sin duda lo aceptará. Lo conozco y es muy generoso. Créeme, seguro que estará de acuerdo. Después de una larga discusión, finalmente se llegó a una historia desordenada. Silverero, héroe desconocido, tiene apariencia humana, pero en realidad es descendiente de Vortigern. Se rebeló contra su padre por el bien de la justicia y del pueblo sajón, y salvó a Camelot y a los sajones. Gran héroe de las islas británicas Merlin, calvo, el maestro del rey Arturo. Rey Arturo, un hombre fuerte de 3 metros de altura, el rey elegido, el iluminado, el que entiende los corazones de las personas, énfasis añadido, Morgan, la hermana de Arthur, la asistente del protagonista, el héroe anónimo, que ha ayudado al protagonista muchas veces y es el personaje secundario más importante de la trama. 5. Los restos de la era de los dioses en las islas británicas están desapareciendo. Pensando que era la primera edición de la historia y que sería revisada varias veces más, a Carl no le importó demasiado. Pero él no sabía que esa cosa la había escrito la propia Morgan, así que después de que ella quedó satisfecha con ello, esa versión fue aprobada. De lo contrario, Carl nunca habría admitido ayer la identidad del hijo de Vortigern, ni siquiera a riesgo de exponer su identidad. Pero ahora que no sabía nada de esto, estaba cavando patatas en el patio trasero. Aunque las patatas, si no se seleccionan y cultivan especialmente, tendrán un rendimiento muy alto al principio, la mala selección de las patatas de semilla afectará directamente la cosecha posterior. Pero en las islas británicas de hoy, todo se cultiva de la misma manera. Aparte de la necesidad de tener en cuenta la temporada, no hay plagas en absoluto, y las cosas plantadas inevitablemente tendrán altos rendimientos y altos retornos, y los alimentos básicamente no se pudrirán, como si todas las islas británicas estuvieran bajo una protección muy especial. Carl también quedó muy sorprendido por esta situación al principio. Este tipo de cosas probablemente fueron tan diferentes como cuando escuchó por primera vez de More que la familia real de Camelot solo estaba compuesta por Morgan y Arthur, y que no había otros hermanos ni hermanas. En cuanto a la expedición a Sajonia y la matanza de un dragón blanco, bueno, este incidente superó ampliamente los dos anteriores en términos de grado e impacto visual. Carl comenzó a cosechar patatas, descubrió que, aunque la cosecha no era pequeña en comparación con otros cultivos, era mucho menor que la cosecha habitual. Es como perder ese poder misterioso que hace que los rendimientos de los cultivos vuelvan a la normalidad. Con este pensamiento en mente, Carl cosechó todos los demás cultivos que había plantado. Como su patio trasero no era tan grande, no plantó mucho, por lo que la diferencia de rendimiento no era tan obvia, pero aún así existía, por lo que Carl la notó de inmediato. Tras descubrir esto, su mirada hacia los cultivos se hizo más profunda. Simplemente no sé si estos problemas son solo míos o de toda la isla británica. Si es lo primero, está bien, pero si es lo segundo, probablemente sea un desastre para este mundo ficticio. El caballero Kai ha estado preocupado últimamente. De Altria que no come acaba de resolverse, y ahora ha surgido otro gran problema. Esta vez, la producción de granos en Harvest Island estuvo muy por debajo del nivel esperado. Debido a que el invierno llegará después de la cosecha, y básicamente no habrá guerras en invierno, en este momento tenemos que depender de los alimentos obtenidos de la cosecha de otoño para sobrevivir al duro invierno. Entonces esperaremos hasta la próxima primavera y enviaremos tropas nuevamente. Las guerras aquí siempre han sido así. Básicamente, las guerras de invierno solo ocurren en algunas ocasiones muy importantes y críticas, pero este invierno, Kai estima que Camelot puede verse obligado a entrar en una guerra de invierno. Porque no hay suficiente comida. Kai, deberías haber recibido el informe también. Lancelot empujó la puerta de Kai y vio a Kai con una cara triste, por lo que habló directamente.
El grano cosechado este otoño no es tan bueno como antes. Si esto continúa, tendremos que movilizar tropas este invierno, y también tendremos que reorganizar nuestros sistemas agrícolas en el futuro. Las palabras de Lancelot hicieron que el caballero Kai se sintiera abrumado. Ya podía imaginarse la situación. Este invierno, seguramente habrá muchas bajas, y la guerra seguramente continuará hasta el año que viene, y entonces tendremos que enviar tropas a la agricultura, de lo contrario caeremos en un círculo vicioso de guerra constante, pero cuando tienes prisa por utilizar tropas, pierdes mano de obra, pero no podemos dejar de cultivar si no se puede encontrar una buena solución ahora. Kai siente que para la próxima primavera, este problema y la guerra probablemente conducirán a algo más problemático. Lancelot, vamos a informar este asunto al rey y al profeta. Kai suspiró y después de pensar un rato, le dijo esto a Lancelot. Lancelot miró a Kai profundamente y finalmente asintió con seriedad, luego saludó a Kai como un caballero. Se necesita mucho coraje para decir algo así. Después de todo, en Camelot antes, Artoria básicamente manejaba mucho trabajo sola. Con gran dificultad, Artoria asignó el trabajo agrícola a su caballero más confiable, Kai. Como resultado, solo en el primer año surgieron enormes problemas en la agricultura dirigida por Kai. En otras palabras, Kai está listo para asumir la culpa. Estrictamente hablando, este incidente no es su culpa. Estaba trabajando normalmente, pero de repente el rendimiento cayó mucho. Para Kai, esto fue un desastre inesperado. Pero comparado con todo esto, Kai estaba más preocupado por los problemas en Camelot. Con una reducción tan grande en la producción, no habrá suficiente comida. Entonces, espero que el rey y Merlín encuentren una buena solución. De lo contrario, dependerá de si Camelot logra sobrevivir a este desastre. ¿Qué? Kai continuó investigando el problema de la disminución de la producción, mientras Lancelot informaba el asunto a Artoria y Merlín. La producción ha bajado muchísimo, si no hay solución, tendremos que enviar tropas al invierno. Altria y Knight estaban pensando lo mismo. Merlín, sin embargo, se sentó a un lado, sin inmutarse en lo más mínimo por el informe de Lancelot. En cuanto a la razón, por supuesto, es porque él sabía de esto hace mucho tiempo. La clarividencia de Merlín puede ver a través del presente, por lo que puede ver que los restos de la era de los dioses en las islas británicas ahora se están disipando constantemente, y es natural que surjan todo tipo de problemas en una tierra que gradualmente está perdiendo la protección de la era de los dioses. Él conocía esta situación desde hacía mucho tiempo. Pero no lo dijo y estaba esperando esta oportunidad. Merlín, ¿tienes alguna buena idea? Merlín sonrió lentamente cuando Altria preguntó. Nos estamos quedando sin alimentos, pero sé que hay un lugar donde hay suficiente comida. Si solucionamos el problema de la comida en el futuro, el problema de la comida de este año será fácil de resolver. Al escuchar a Merlín decir esto, los ojos de Altria se iluminaron. ¿Dónde está la comida? Mirando a Altria de esta manera, Merlín sonrió y señaló una dirección donde los restos de la era de los dioses aún no habían afectado la tierra. Irlanda. 6. Jefe, ¿está usted interesado en aceptar un trabajo? El caballero Kai rara vez se emborracha y rara vez bebe fuera de las reuniones de caballeros. Aunque parezca rebelde, el caballero Kai también es un caballero. En circunstancias normales, no caminaría solo por el sendero al anochecer, y mucho menos iría a una taberna a beber en tales circunstancias. Pero hoy estaba muy molesto. Hay dos cosas principales que me molestan. Lo primero es la disminución de la producción de granos este año, lo que puede dar lugar a una serie de acontecimientos que ocurrirán a continuación. Kai está muy molesto debido a sus preocupaciones sobre el futuro de Camelot y su hermana. Entonces, yo estaba a cargo de administrar la agricultura de Camelot, y este problema ocurrió en el primer año, pero mi hermana no me castigó por ello. Normalmente, esto último debería ser algo que te regocije en secreto. Y lógicamente hablando, los Cavaliers no deberían ser culpados por este incidente. Pero el caballero es una existencia muy incómoda. A veces lo que necesitan no es tu comprensión y perdón, sino tu castigo y tu guía. En otras palabras, lo que el caballero Kai quería escuchar a Altria decir hoy no era: este asunto no es tu culpa, Lord Kai, no lo tomes demasiado en serio. Pero, Kai, este problema se produjo en el primer año de tu gestión agrícola. Más tarde, cuando nos disfrazamos de caravana para ir a cosechar grano en Irlanda, fuiste conmigo para compensarlo. Aunque los resultados de ambas opciones pueden ser los mismos, para caballeros como Lancelot y Kai, la segunda opción es mucho más aceptable que la primera. De lo contrario, sería como el actual caballero Kai, en comparación con sus risas, ahora sentía un sentimiento de culpa más profundo que penetraba profundamente en sus huesos, corroyéndolo como un veneno mortal. Esta era la razón principal por la que él estaba deambulando por las calles secundarias de Camelot en ese momento. Si atacas, serás recompensado. Si vas demasiado lejos, serás castigado. De Artoria de esta frase era obviamente diferente a la de Kai y Lancelot. Solo Merlín lo sabe. Pero Merlín no le dijo mucho a Altria. Y eso fue lo que condujo a este incidente. Así que de verdad hay una taberna en las calles de Camelot. Como quería emborracharse, la atención del caballero Kai siempre estaba en la caverna, y pronto encontró la única taberna en las calles secundarias de Camelot. Cuando entró, algunas personas que estaban escondidas a su alrededor usaron los accesorios que les había dado Merlín para contactar a Merlín directamente. Profeta, el caballero Kai ha entrado en el lugar que nos pediste que vigiláramos. ¿Deberíamos actuar? Merlín, que se encontraba lejos en el palacio, recibió de repente tal información. Lo pensó por un segundo, luego sonrió y negó con la cabeza. Hace falta. Sería bueno que el caballero Kai fuera allí ahora. No tienes que preocuparte.
No tienes que informarme cuando vaya a una taberna en el futuro. ¿Sí? Al ver que sus hombres habían cortado el contacto con él, la sonrisa en el rostro de Merlín gradualmente se hizo más obvia. Olvídalo por hoy, pero la próxima vez que el caballero Kai vaya a la taberna de Carl, lleva a Altria con él. Sería mejor si Lancelot pudiera estar allí en ese momento. Eso sería muy interesante. Bienvenido. Al oír que se abría la puerta, Carl respondió inconscientemente. Pero cuando vio claramente que quien entraba era un joven caballero con armadura, se sentó inmediatamente. Este visitante lo tomó por sorpresa. Resultó ser un nuevo invitado además de Mur, Ali Mekin. Es muy raro. ¿Necesitas algo? Al ver que era un nuevo cliente, Carl salió de detrás de la barra con el menú que había preparado. Después de que el caballero Kai se sentó a una mesa, Carl le entregó el menú de piel de cordero que tenía en la mano. Hay bastantes cosas. El caballero Kai pensó que esta era solo una taberna muy pequeña. Pero cuando vio el menú, se dio cuenta de que además de muchos vinos que no reconocía, también había muchos alimentos que no reconocía. Pero a él no le importó. Tú decides. Cualquier cosa que te emborrache está bien. En cuanto a la comida, Kai se tocó el vientre. Para ser honesto, estaba tan deprimido hoy que no había comido nada. Ahora sentía un poco de hambre después de ver el menú. Es lo mismo. Lo que te llene el estómago o te acompañe con una bebida, tú eliges. El caballero Kai había visto los precios de los artículos en el menú. Ninguno de ellos es especialmente caro y, para él, son de un nivel del que no necesita preocuparse. De acuerdo. A Carl no le importaba mucho la condición del huésped. Después de escuchar lo que dijo el caballero Kai, no pensó en hacer nada para engañar al otro lado, simplemente preparó un poco de vino, luego un bistec, un poco de pan y una porción de pescado y papas fritas. El caballero Kai vino aquí para emborracharse. Al principio no le importaban mucho las cosas de aquí. Después de todo, esta es solo una pequeña taberna ubicada en las calles secundarias de Camelot. ¿Podrían las cosas aquí ser mejores y traerle más sorpresas que las de palacio? Kai no lo creyó. Pero cuando llegó la comida y el vino, Kai los miró y olió la fragancia, y entonces sintió que ese lugar era realmente muy diferente de lo que había imaginado. Tomar un sorbo de vino era como tragarse una bola de fuego. Cortó algunos filetes con cuchillo y tenedor y luego se llevó un trozo de pescado frito a la boca. El olor explosivo hizo que los ojos del caballero Kai se abrieran de inmediato por completo y no pudo dejar de mover sus manos en absoluto. No solo me olvidé de la tristeza que tenía antes, sino que incluso me olvidé de beber. En poco tiempo, unos cuantos trozos de pan, un filete y una pequeña porción de pescado con patatas fritas estuvieron en el estómago del caballero Kai. Después de comer, aplaudió, tomó un sorbo de vino, lo reprimió y volvió su mirada hacia Carl. Quizás sea porque comí algo delicioso, la sensación que antes me hacía sentir un poco incómoda ahora se siente mucho mejor. Al principio solo se sentía un poco mal y después de beber un poco de vino casi estaría satisfecho cuando se despertara mañana por la mañana. Ahora que había tenido una buena comida, no le importó mucho. Además, comparándolos, Kai también pensó en Altria. Aunque Altria siempre sale vistiendo ropa de mujer últimamente, la demanda de comida de su hermana no ha cambiado. En este caso, aunque no podemos traer directamente a un chef de origen desconocido al palacio sin probarlo, si podemos presentarlo y probarlo al mismo tiempo, a mi hermana definitivamente le gustará a ese chef. Con este pensamiento en mente, el caballero Kai recordó su viaje a Irlanda hace un tiempo. No dijo mucho, simplemente le sonrió a Carl. Jefe, tiene buenas habilidades culinarias. ¿Le interesaría trabajar como chef itinerante? El salario es negociable. 7. Merlin sintió que estaba en el quinto piso. Morgan se quedó despierto escribiendo la mitad de la noche e incluso se quedó dormido en la mesa. Finalmente escribió el prototipo de la leyenda del héroe de plata. De su vacilante restauración inicial del diálogo, Morgan realmente realizó mucha investigación para escribir este libro. La historia principal trata sobre el héroe plateado que lucha contra Vortigern. Pero además de esta trama principal de corta duración, también añadió historias de aventuras que eran populares entre los trovadores de esa época como tema principal. Así que, aparte de la lucha del héroe de plata contra Vortigern, el resto es el viaje de aventuras entre Calvo Merlín, el caballero de plata, el fuerte Arturo y el mago Morgan, quien se define básicamente como un hombre semi-herramienta. Eso está bastante bien. Morgan miró este libro y una sonrisa apareció en su rostro bajo el sol de la mañana. La parte del libro que más le satisfizo fue aquella en la que el calvo Merlín fue maldecido y su cuerpo quedó cubierto de pelo rojo. Aunque la maldición se levantó al final, Vortigern le mordió una de las piernas, dejándolo con dificultades para moverse. Entonces, como aprendiz de Merlín, Arturo encontró un caballo blanco para que Merlín lo guiara el camino. Este caballo blanco también es inusual en el entorno de Morgan. En su escenario, este caballo blanco era un caballero que había salvado a Merlín cuando era joven. Para devolverle su bondad, el caballero se transformó voluntariamente en un caballo blanco para guiar el camino a Merlín, quien había perdido una pierna. Llegó la batalla final contra Vortigern, Merlín, que tenía una pierna coja, era inútil, por lo que luchó en su lugar. Morgan recordó las líneas que Merlín había dicho para disgustar a Carl antes, y las agregó también. Pero no se lo dijo a Carl sino al caballo cuando su identidad fue expuesta. A primera vista puedo decir que no eres un caballo. Pero no esperaba que después de haberte montado por tanto tiempo, finalmente revelaras tu verdadera forma. Originalmente, Morgan simplemente iba a elegir un nombre al azar. Pero al final, después de pensarlo mucho, de alguna manera le puso el nombre de Lancelot al caballo blanco. Con esto el grupo quedó completo. Naturalmente, Morgan quedó muy satisfecho con el libro después de terminar de escribirlo.
Pero justo cuando estaba a punto de tomar el libro para mostrárselo a Artoria y a los demás, vio a Artoria y Merlin discutiendo algo sobre Irlanda. Arthur, Merlin, ¿vamos a Irlanda ahora? Para ser honesto, Morgan se sorprendió por la decisión de Artoria y Merlin. Si fuéramos a otro lugar, pero Irlanda, ¿estás seguro de que quieres ir a Irlanda? Este lugar tiene la leyenda de la Tierra de las Sombras, y si nos encontramos con esa reina. Aquí también se puede escuchar la leyenda de Cuchulain. Por lo tanto, también tiene cierto grado de comprensión de personas como la reina Morgan y Merlin, que aparecen muchas veces en la leyenda de Cuchulain. Si los rumores son ciertos, entonces ir a Irlanda sería extremadamente peligroso. No podemos evitarlo. La cosecha de grano de este año es pobre y el tesoro está vacío. En estas circunstancias, si no nos arriesgamos ahora y nos hacemos pasar por una caravana para comprar grano en Irlanda, este año debemos movilizar tropas para aniquilar a las fuerzas circundantes y evitar la hambruna. Si movilizamos tropas ahora, habrá una guerra. Si las movilizamos ahora, también tendremos que movilizarlas en invierno. Y como la disminución de las cosechas se debe a la propia tierra, tendremos que enviar más gente a cultivar durante la guerra del próximo año. Para entonces, no habrá posibilidad de correr riesgos. Merlin le explicó a Morgan. Después de escuchar la explicación de Merlin, Morgan comprendió la situación actual. Ella frunció el ceño ligeramente y luego habló directamente con Altria y Merlin. Si ese es el caso, esta vez yo lideraré la caravana. Iré a Irlanda a comprar la comida, y ustedes quédense aquí para protegerse del repentino ataque de Vortigern. Morgan tiene sentido. Después de todo, ir a Irlanda es bastante peligroso. Además, Vortigern tiene los ojos puestos en Camelot, por lo que es imposible no quedarse atrás. Pero Artoria miró a Merlin, y Merlin negó con la cabeza hacia Morgan. No podemos permitir que vaya mucha gente esta vez. Lo he pensado bien. Arthur debe ir. Deja que ella consiga la espada sagrada del hada del lago y luego vaya contigo. Luego puedes conseguir el traje de almacenamiento. Así, transportar grano no hará mucho ruido. De todo, la cosecha en Camelot ha disminuido, y la cosecha en otros lugares también debe haber disminuido. Si otros supieran que tenemos comida, sería difícil predecir cuáles serían las consecuencias. Cuando llegue el momento, tú, Arturo, llevarás contigo a algunas personas más para disfrazarte de caravana. Yo me encargaré de Camelot. Merlin dijo esto. Incluso si Vortigern viniera, sería capaz de defender Camelot, pero como mucho, quedaría en un lío. Pero su pensamiento principal era que Vortigern no podría venir. Él tiene clarividencia y puede ver a través del presente. Vio que durante la batalla anterior entre Vortigern y Karl, uno de los ojos de Vortigern fue cegado por Karl. En este momento, Vortigern probablemente esté escondido en el castillo sajón para recuperarse. Sin mencionar que ahora se estima que no saldrá del castillo este año. Quizás encuentre una manera de tomar represalias el año que viene. Por lo tanto, no correría ningún peligro si se quedara en Camelot. Por el contrario, si iba a Irlanda, podría tener que enfrentarse a la reina del reino de las sombras. Merlin sabía más sobre ese monstruo que Morgan. Fue precisamente porque sabía más sobre el tema que Merlin se mostró aún más reacio a ir allí. Es demasiado peligroso allí. Camelot todavía está a salvo. Eso es lo que pensó Merlin. Aunque Morgan estaba un poco escéptica sobre esto, cuando vio que Altria confiaba en Merlin, asintió después de pensar por un rato. Después de todo, la comida es importante. Si dejamos que Altria, que sostiene la espada sagrada, escolte la comida, el suministro de alimentos será más estable. Entonces Morgan no tuvo ningún problema con eso. Castillo sajón. Vortigern ahora había recuperado su forma humana y estaba sentado en su trono. Aunque no tenía ninguna cicatriz en el ojo derecho, su pupila había perdido brillo y color y era evidente que estaba ciego. Aunque solo le quedaba un ojo, los sajones temían aún más a su rey. Después de todo, una bestia hambrienta y feroz es siempre mucho más peligrosa que una en buenas condiciones. Rey, nuestra cosecha de cereales este año es mucho peor que la del año pasado. El próximo, al escuchar el informe de un sajón, Vortigern agitó la mano casualmente, indicando al otro grupo que bajara. El sajón estaba muy contento de ver que Vortigern no lo culpaba. Después de darle las gracias, se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. Pero justo cuando se dio la vuelta, un rayo de luz blanca salió disparado directamente del dedo de Vortigern y atravesó su corazón en un instante. ¡Qué desperdicio! Aunque Vortigern sabía por qué la cosecha disminuiría este año, fue precisamente porque lo sabía que se enojó aún más. Las llamas restantes de la era de los dioses en la isla han comenzado a disiparse. No podemos esperar más. Pensando en esto, Vortigern frunció el ceño, luego hizo un gesto con la mano y comenzó a dar órdenes a los sajones bajo su mando. Bajad y preparaos. En 10 días, volveremos a atacar Camelot. 8. Merlin respira a través de sus branquias. Karl definitivamente no es el tipo de persona que aceptará cualquier trabajo por el que le pagues. Si dice que aceptó una comisión de otra persona, definitivamente no tiene nada que ver con dinero ni nada de eso. La razón principal es que le gustas como persona y, en segundo lugar, cree que lo que haces está bien, así que aceptó. Debido a esto, cuando el caballero Kai sugirió por primera vez que Karl se uniera a su caravana a Irlanda, Karl se negó en su corazón. ¿Por qué ir a Irlanda? Ir a Irlanda, ¿es un lugar al que puedes ir de manera informal? En esta época, si vas allí a hacer negocios, sin mencionar que hay un mar de por medio, ¿sabes lo peligroso que es? ¿Cómo te atreves a traer contigo a unas cuantas personas a cruzar el mar para hacer negocios en Irlanda? Karl pensó que esta misión no era confiable tan pronto como lo escuchó, y no estaba dispuesto a moverse. Pero después de escuchar lo que dijo Cavalier Sky, Karl cambió de opinión.
Este viaje de negocios es, naturalmente, muy peligroso. Principalmente vamos a Irlanda para transportar algunas especialidades locales, así que el asunto del dinero será fácil de resolver una vez cerrado el trato. Mientras hablaba, el caballero Kai sacó un trozo de piel de cordero, escribió en él un símbolo que representaba el número 9 con una pluma y luego añadió una bonita unidad al final. Después de ver este símbolo, Carl cambió de opinión. Por supuesto, el dinero no es un problema. La razón principal es que la otra parte tiene buenas intenciones. ¿No le queda claro a Carl y a los demás? Si el misterioso poder de los altos rendimientos que traía esta tierra cuando la cultivaba antes desapareciera, definitivamente sería un desastre para Camelot, que se ha acostumbrado a tales cosechas. Así que es una buena idea enviar grano a Irlanda. Aunque no sé si podré comprar comida allí en este momento, la idea de negocio es muy buena y tiene un significado extraordinario para este país. Por eso Carl estaba dispuesto a ayudar. Definitivamente no es porque la otra parte haya dado demasiado. Tos, tos. Mi señor caballero, ya que cree que puedo hacerlo, entonces de acuerdo con el precio que ofrece, creo que su negocio es realmente bueno, así que acepto este asunto. Carl ha investigado este precio. Esos nobles empobrecidos o pequeños nobles con feudos remotos han ahorrado casi la mitad del dinero para comprar el castillo, los únicos que están sufriendo son los sajones y el dragón. Sin embargo, si Arturo tiene éxito en este aspecto, podrá comprar un castillo, algunas doncellas y vivir la vida de un amo. Con su habilidad, no habría ningún problema para él en ir a Irlanda. A menos que también haya un dragón en Irlanda. De lo contrario, a esa distancia, incluso si se produjera un naufragio, podría nadar de regreso. Está bien, ya que estás de acuerdo, iré a verte mañana con otro acompañante y te diré la hora detallada. Este es el dinero de la comida para esta hora y nos vemos mañana. Después de que el caballero Kai dijo esto, se dio la vuelta y se fue. Carl recogió el dinero que el caballero Kai había colocado en la barra, se sentó en una silla detrás de la barra y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Con este dinero, estoy un paso más cerca de vivir una vida sin hacer nada. El caballero Kai llegó poco después de que Carl abriera la puerta al día siguiente. Ayer vino solo y hoy trajo consigo a Lancelot. Lancelot habían acordado esto antes de venir. Ambos tuvieron que disfrazarse de pequeños caballeros sin base ni fama, e incluso se disfrazaron antes de partir. La razón, naturalmente, es sencilla. Artoria también irá a Irlanda a comprar comida esta vez, por lo que no habrá problema en encontrar un excelente chef para ella. Pero hasta que no se confirme que Carl está bien y ha pasado la prueba, no se le debe permitir saber para quién está cocinando. Además, esta vez iban a Irlanda a comprar comida camuflados en una caravana, así que sería buena idea poner a prueba al futuro chef de la corte con una identidad falsa. En cuanto a si podrían traer a un forastero como Carl, ya que este era un viaje en grupo pequeño, el caballero Kai le había preguntado a Merlin sobre esto ayer. Según Merlin, ya que se disfrazaban de caravana, tendrían que encontrar al menos algunos cocineros y marineros que realmente desconocieran la situación, por lo que Merlin no vio ningún problema en eso. Todo esto ha sido pensado y considerado, por lo que el caballero Kai vino a la taberna de Carl con Lancelot hoy. Jefe, solo le conté brevemente sobre el viaje de negocios a Irlanda ayer. Hoy traje a mis compañeros y deberíamos discutir los detalles específicos de este viaje. De acuerdo. Carl no tuvo ningún problema con eso. Hacer arreglos para que los caballeros Kai y Lancelot se sentaran, fue a preparar un desayuno sencillo para los dos frente a él, consiguió algunas bebidas y luego se sentó a discutir este viaje de negocios. Al fin y al cabo, es un viaje de negocios, pero la ruta, el tiempo, las reglas del viaje, qué hacer, qué llevar, qué preparativos hacer, etc. En resumen, es un gran desastre. Si se colocara en la tienda de otra persona, podría afectar el negocio de todo el día. Pero en cuanto a Carl, Moore dijo hace unos días que haría negocios con Al recientemente y que se está preparando para ello durante este periodo. Ella se irá dentro de 5 días y es posible que esté ocupada durante un tiempo, por lo que no vendrá por el momento. Carl solo tenía unos pocos clientes aquí, por lo que no tenía miedo de afectar su negocio. Incluso estaba dispuesto a hablar con el caballero Kelly, que vino ayer, y con el caballero Lance, a quien trajo aquí hoy para pasar un día entero. Como aquí no hablamos chino, tenemos que modificarlo un poco y trabajar en la pronunciación, y el significado real será bastante diferente. Carl no pensó en nada. Simplemente discutí el tema de este viaje comercial con Kning Kai y Lancelot. Después de todo, nunca había viajado por negocios antes, por lo que había muchas cosas que no entendía y tenía que preguntar. Aunque su trabajo principal seguía siendo el de cocinero en la caravana, aún necesitaba hacer más preguntas sobre algunas cosas que un miembro de la caravana debe saber. Palacio de Camelot. Merlin encontró a Morgan y Altria al mediodía. En estos momentos todavía se están estudiando los detalles concretos de este viaje a Irlanda. Una vez que hayan arreglado estas cosas, entregarán el nombramiento a los caballeros Kai y Lancelot, quienes lo llevarán a cabo y luego podrán partir. Merlin pensó que era bueno y seguro para él no ir a Irlanda. Pero si Altria y los demás se marchaban, sentía que podría aburrirse durante bastante tiempo. Entonces, Merlin planeó buscar algo más de diversión para sí mismo antes de irse. Morgan, Arthur, se irán pronto, así que vayamos a la tienda del jefe para una última comida hoy, de lo contrario, es posible que no puedan comer la comida del jefe durante mucho tiempo. Dijo esto con una sonrisa mientras miraba a Morgan y Altria. 9. Las grandes personas pueden tener algunas pequeñas peculiaridades, pero estas no son suficientes para eclipsar sus méritos. Jefe, estamos aquí. Merlin empujó la puerta de madera de la taberna y entró con Altria y Morgan.
Morgan y Altria se rieron en la puerta, y tan pronto como entraron, vieron a los caballeros Kai y Lancelot charlando con Carl. Frente Morgan pensó que estaba bien, pensando que la peor consecuencia sería que su identidad fuera expuesta, inmediatamente comenzó a pensar en lo que iba a decir en su mente. Y Altria, su mente se quedó en blanco cuando vio que Lancelot también estaba allí. Kai está bien. Kai es consciente de su identidad femenina. Pero Lancelot, no entrar en pánico, Altria estaba un poco asustada, pero Morgan la agarró directamente después de enterarse y le susurró que no entrara en pánico, y luego los ojos de Morgan de repente se pusieron serios. Puede que Altria no considere el tema, pero Morgan es diferente. El caballero Kai naturalmente no tenía nada que decir cuando supo sobre la situación de Altria, pero Lancelot, si sé o dejarla pensar en dónde enterrar a este tipo después de que muera, o simplemente destruir el cuerpo y dejar las cenizas en el mar. De todos modos, algo empezó a ir mal con la mirada de Morgan. Como súbdito más leal de Camelot, por supuesto debería proteger la dignidad del rey. Frente a Morgan de esta manera, Lancelot, que acababa de darse la vuelta, no lo había notado todavía, pero el caballero Kai, que sabía algo sobre Morgan, lo notó en el primer momento. Así que eres tú. Estamos hablando con nuestro jefe sobre nuestro próximo viaje de negocios a Irlanda. Cuando Kai dijo esto, primero miró a Merlin y luego a Altria. Érase una vez, Kai, Merlin y Altria solían vivir aventuras juntos. En ese momento, era básicamente Altria quien veía la injusticia, y luego la mala boca de Merlin complicó el asunto, y luego fue el caballero Kai quien limpió el desastre. Precisamente porque pasaron por ese momento, el caballero Kai, Altria y Merlin en realidad tienen un cierto grado de entendimiento tácito entre ellos. Él y Altria se miraron y luego hablaron delante de Lancelot. Señorita, ¿está aquí para comer o está aquí como nosotros para invitar al jefe Carl a unirse a la caravana como chef? Lance y yo no esperábamos que vinieras. Lo sentimos mucho. Lancelot también reaccionó ahora. Él ya sabía que Altria vestía ropa de mujer. Aunque Artoria no parecía un hombre cuando estaba vestida de mujer, cuando Lancelot la vio, pudo imaginarla sosteniendo una espada y siendo capaz de luchar con él. ¿Cómo podría un rey así ser una dama débil? Con este pensamiento en mente, Lancelot se acercó al caballero Kai. Él no es un completo tonto. Escuchó que Kning Kai lo llamaba Lance, reaccionó de alguna manera. Es realmente grosero. Kerry y yo deberíamos haberles contado todo antes de venir aquí. El caballero Kai se sintió aliviado al ver a Lancelot así. Aunque a veces sentía que Lancelot era un poco estúpido, parecía que la otra parte todavía tenía algo de cerebro. Justo cuando el caballero Kai pensaba esto, respiró aliviado, por lo que no notó que Lancelot a su lado estaba mirando a Altria, todavía un poco sorprendida, con una sonrisa confiada. Señorita, la estoy llamando así ahora, ¿no? No tiene por qué avergonzarse. Aunque lo descubrí por casualidad, ya sabía que le gustaba usar ropa de mujer. Me disculparé por esto más tarde. En fin, no creo que sea inaceptable que le guste usar ropa de mujer a pesar de ser hombre. Eres una buena persona y es comprensible que tengas algunos hábitos extraños, así que mantén la cabeza en alto y no te avergüences. Cuando Lancelot volvió a hablar, el caballero Kai sintió que algo andaba mal. Resulta que Lancelot es realmente estúpido a veces. Sus palabras dejaron a Altria y Morgan completamente incapaces de reaccionar por un momento, pero Merlin ya estaba a un lado, riendo tan fuerte que no podía enderezar la espalda. ¿Se considera esto una medida para salvar vidas? Altria y Morgan se miraron, sin saber qué decir por un momento. ¿Que ellos fue, la señorita Ales, el señor Al? Carl miró a Altria, que estaba de pie bajo la luz del sol como una gran flor o un hada de luz. Estaba más sorprendido que la propia Altria. Carl había oído el concepto de travesti. Pero, no esperaba ver este tipo de cosas en esta época. ¿O es esta la época en la que este tipo de juego es popular? En resumen, la mente de Carl estuvo un poco confundida por un momento, y le tomó un tiempo aceptar este asunto, pero la mirada en sus ojos cuando miró a Altria todavía era un poco extraña. En respuesta, el caballero Kai se confesó en secreto a Altria, Merlin y Morgan desde un ángulo que Carl no podía ver, mientras Lancelot se acercó a Carl, agarró los hombros de Carl con ambas manos y comenzó a explicarle seriamente que las grandes personas tienen algunos pequeños hábitos, y que los defectos no superan los méritos. Merlin casi se reía tontamente. Altria asintió a Kai, indicando que no le importaba. Sin embargo, Morgan se sintió un poco mejor cuando vio la expresión desilusionada de Carl. Carl pensaba que Altria era un hombre, entonces no vendría a arrebatarme a Altria. Entonces. Yo, Morgan, soy el súbdito más leal de Camelot. 10. Espero que este viaje transcurra tan bien como un picnic. Veo. Desde un costado y se juntaron las dos mesas. En total, había 6 personas sentadas a su alrededor, incluyendo a Carl. Se preparó una mesa llena de platos y se trajeron algunos barriles de cerveza. Así que todos pertenecen a la misma Cámara de Comercio. Esta vez van a Irlanda a hacer negocios. Dado que su Cámara de Comercio ha descubierto que la producción de grano ha disminuido recientemente, planean ir a Irlanda a comprar un lote de grano a través de canales y enviarlo de regreso. Como el negocio era tan grande, y el rey Arturo también accedió tácitamente a comprar tu comida, fuiste con Al y los demás, ¿verdad, Moore? Carl tomó un sorbo de cerveza, luego entendió lo que Morgan y los demás dijeron y finalmente entendió. Así es, pero Lance y yo nunca pensamos que tú, el jefe, conocerías a las señoritas mayor y segunda. Esto es realmente un poco incómodo. Al escuchar lo que dijo el caballero Kai, Carl agitó la mano casualmente. No hay nada que podamos hacer al respecto. Además, los negocios son los negocios, el trabajo es el trabajo y los amigos son los amigos.
Incluso los hermanos deben ajustar cuentas con claridad. Entonces, ¿entiendes lo que quiero decir? Entiendo. Después de todo, le pedimos al jefe que nos acompañara a un lugar tan peligroso, así que la compensación que le corresponde no se reducirá ni un céntimo. Eso es bueno. A Carl no le importaban mucho las demás cosas. Incluso cuando descubrió que Al era un hombre, después de un breve shock, Carl lo aceptó de mala gana. Pero como Al es un hombre, entonces, cuando tenga dinero, definitivamente abriré una casa de baños. No tengo ideas lascivas, solo quiero explorar algo que no haya visto antes, solo por curiosidad. Pensando en esto, la mirada de Carl involuntariamente cayó sobre Altria. Cuando se abra la casa de baños, definitivamente te daré una tarjeta de prueba. Pero definitivamente no me bañaré contigo en ese momento, después de todo, la palabra mariquita también tiene el significado de mariquita, así que seré yo quien te dé el baño entonces. Los pensamientos de Carl todavía estaban allí, mientras Morgan y los demás discutían implícitamente el tema de la disminución del rendimiento a pesar de la excelente cosecha de este año. Compramos suficiente comida en Irlanda para subsistir durante un tiempo, pero si la situación sigue igual el año que viene, nuestros problemas seguirán sin resolverse, el caballero Kai suspiró. Por lo tanto, además de los alimentos que necesitamos, también debemos planificar si necesitamos ampliar la mano de obra y el trabajo para la agricultura del próximo año, o si necesitamos abrir nuevas tierras. Es básicamente una obligación, pero aún tenemos que calcular cuántas personas más asignar y cuánta tierra más abrir. Lancelot meneó la cabeza. Entonces todos los presentes, excepto Merlin y Carl, suspiraron. Carl los escuchó y en silencio tomó un mordisco de las papas fritas que había frito, pero no dijo una palabra sobre las papas de mayor rendimiento. Patatas a estos comerciantes. Carl no creía que su relación con la caravana de Al fuera muy buena. En el mejor de los casos, eran solo amigos superficiales. Con Al es más de dueño de tienda y cliente, y con Matekin es una relación de beneficio mutuo. Kerry y Lance se conocieron hace apenas 2 días, por lo que no se conocen en absoluto. Entonces, pensando en esto, la mirada de Carl finalmente cayó sobre Morgan. Este asunto con Moore todavía está por resolver. Antiguo negocio de la sal refinada probablemente esté a punto de dar sus frutos. Aunque este negocio de patatas solo puede dar ganancias, hacer negocios con ella me hará sentir más tranquilo. En comparación con la caravana de Al, Carl sintió que tenía una mejor relación con Moore. Él y Moore incluso podrían considerarse amigos. Por eso, Carl no olvidaría los beneficios de la otra parte. Al igual que cuando Moore estaba a punto de ir a la guerra, supo avisarle que huyera rápidamente. En este caso las patatas no son algo que se deba sacar ahora. No creo que tengas que preocuparte tanto. Carl no dijo nada en ese momento, pero Merlin habló. Tal vez el año que viene este asunto esté resuelto. Cuando dijo esto, la mirada de Merlin se detuvo en Carl por un momento sin que nadie lo notara. Su clarividencia puede ver el presente. Así que él sabía muy bien que Carl tenía cultivos que podían reemplazar el alimento básico de Camelot, y había más de un tipo, pero no sabía por qué la otra parte no tenía intención de sacarlos. De negocios con gran influencia en Camelot gracias a este tipo de cosas. En lugar de preocuparme, creo que esto podría ser algo bueno. Merlin estaba haciendo alusión a Carl. Pero Carl ni siquiera sabía a qué se estaba refiriendo a sí mismo. No solo Carl no lo sabía, sino que nadie más lo sabía tampoco. Altria no dijo nada, y tampoco lo hicieron el caballero Kai y Lancelot. Pero Morgan frunció el ceño e hizo pucheros. Para usar las palabras de Carl, estás pensando en melocotones. Carl conoció algunos memes modernos al comunicarse con la gente. También usaba estos memes cuando hablaba, y con el tiempo, Morgan y otros aprendieron estas extrañas palabras suyas. Al oír a Morgan decir esto, Carl sonrió y negó con la cabeza. El rey Arturo y el profeta Merlin en el palacio no son tontos. Para hacer esta fortuna, ya no buscan solo melocotones. Supongo que Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei se convertirían en hermanos jurados en tu estómago. Eso es lo que quiero decir. Al principio Morgan y Carl menospreciaron a Merlin, pero cuando Merlin se dio cuenta de que se sentía incómodo sin importar lo que dijera, se calló. Él se calló y Morgan continuó interrogando a Carl. Carl, ¿qué quieres decir con la hermandad jurada de Liu, Guan y Zhang? Al escuchar lo que dijo Morgan, Carl bebió un poco de vino y comenzó a hablar con los chicos presentes bajo la influencia del alcohol. Se trata de Liu Pao Pao, Zhang Dao y la historia de los 3 espadachines que juraron hermandad en Peach Garden. Hay una falta de entretenimiento en esta época. Carl empezó a contar historias y los demás se interesaron más. Hay un caballo llamado Liebre Roja. Es un mensajero sustituto y tiene un sustituto llamado Lu Bu. También estaban los 3 héroes Guan Shandao, Zhang Dao y Liu Pao Pao luchando contra Red Hare, y luego Guan Shandao usó la espada creciente del dragón verde en su mano para cortar una parte central en el suplente Lu Bu. En resumen, estaban muy contentos de escucharlo y acordaron que cuando se reunieran nuevamente, dejarían que Carl contara la historia de Jia Baoyu bajo la montaña de los 5 dedos. Solo después de despedir a la persona, Carl sacudió la cabeza para recobrar la sobriedad un poco. Ya estaba oscuro ahora. Miró la caverna que estaba detrás de él y que estaba envuelta en oscuridad. Tocó la mesa que estaba a su lado con una mano y lentamente se sentó a la mesa contigua a la puerta. Pensándolo bien, casi nunca salgo de aquí. El tiempo máximo que he estado fuera no ha sido más de una semana. En cuanto a Irlanda, me temo que esta vez estaré fuera medio mes o incluso un mes. Por favor, ordena un poco y encuentra la manera de cerrar la puerta. De lo contrario, la casa estará vacía cuando regrese. Pensando de esta manera, Carl colocó todas las mesas y sillas de la taberna en el espacio del sistema y luego caminó hacia donde vivía.
Ir a Irlanda con un grupo tan grande de gente es como ir de picnic, de todos modos, espero que este viaje transcurra tan bien como un picnic. 11. Sajón preparándose para la guerra. Carl siguió la caravana de Al y partió rápidamente. El líder era Al, seguido por Moore, luego Knight y Knight Lance, además de él y algunos marineros y miembros de la tripulación. Él no era el único en la cocina, también había algunas personas que Moore encontró para ayudarlo. No había mucha gente en el grupo, por lo que abordaron un barco y planearon ir a Irlanda por negocios. Mientras observaba a los marineros comenzar a cargar diversas cosas al barco, Carl se apoyó en las pilas de madera del muelle y le preguntó casualmente a Moore, que estaba a su lado, sobre algunas preguntas acerca del viaje. ¿Has estado alguna vez en Irlanda? ¿Cuál es la situación allí? Estuve allí una vez y sigue siendo bastante peligroso. Si no fuera así, probablemente no habría traído tan poca gente esta vez, y sí habría traído a más gente. Al escuchar lo que dijo Moore, Carl se quedó atónito por un momento, luego reaccionó. En otras palabras, en lugar de enfrentar al oponente de frente, elegiste evitarlo. En ese momento, Carl de repente le hizo esta pregunta a Morgan. ¿Hay algún monstruo legendario en Irlanda? Al oír a Carl preguntar eso, Morgan se encogió de hombros. Si lo tengo que decir, no sé si cuenta, en fin, es bueno, piénsalo como una persona, pero una muy fuerte. ¿Gente? Es fácil decirlo. Aunque Carl escuchó vagamente las palabras de Morgan, no le importó mucho. Después de todo, sintió que si realizaba un split en el aire frente a Moore, basándose en el conocimiento de la gente de esa época, probablemente pensarían que era un monstruo con piel humana. Entonces está bien si él es una persona muy fuerte. En otras palabras, mientras la otra parte no sea tan fuerte como tú, está bien. Carl se sintió un poco más aliviado por el asunto en Irlanda. Y luego está el asunto del libro de Moore. Después de terminar de escribir la primera edición de La leyenda del héroe de plata, ¿ha pensado en cómo revisar la segunda edición? Cuando estábamos discutiendo la primera edición, Carl sintió que se descuidaron un poco. Sin embargo, si se lo mostraran a Morgan, probablemente aprobaría el primer borrador y luego le pediría a Moore que lo reescribiera. Probablemente fue porque escucharon la crítica de Morgan que Carl y los demás se dejaron llevar. Esta fue idea de Carl. Pero Morgan no lo creía así y le parecieron extrañas las palabras de Carl. ¿Qué segunda edición? La primera ya fue aprobada, e incluso se la di a los bardos para que la cantaran. Supongo que cuando regresemos de Irlanda, la leyenda del héroe de plata se extenderá por todo Camelot. Morgan dijo esto, y entonces Al los llamó, así que ella tomó la iniciativa y caminó hacia el bote. Vamos, es hora de partir. Ella salió primero y Carl se apoyó en la estaca de madera durante un largo rato antes de alcanzarla. Después de mi regreso, la historia de mi abandono se extenderá por todo Camelot, silbido, entonces me temo que tendré que eliminar mi cuenta cuando regrese. Él, el héroe de plata, es el hijo de Vortigern. ¿Y qué tiene que ver conmigo, Carl? Y durante el período más popular, estuve en Irlanda. Esto es apenas aceptable. Ojos que no ven, corazón que no siente. Se escapó. Se escapó. Altria se llevó a Carl y a los demás. Merlin inicialmente se sintió bastante cómodo al no haber ido a Irlanda estos últimos días, pero cuando descubrió que Carl también se había ido y que no podía comer las comidas que Carl cocinaba incluso si quería ser perezoso durante este periodo, se sintió un poco incómodo. Por otro lado, seguramente comerán la comida de Carl todos los días, pero yo no podré comerla por un tiempo, estoy tan enojado. Esto viene del corazón. De Merlin son todas simuladas, en teoría no debería tener ningún sabor favorito en particular, pero la comida preparada por Carl tiene cierto atractivo para él. Se puede decir que esta es una comida que incluso esta pesadilla suya disfrutaría. Pero ahora no podemos disfrutar de esto ni por medio mes ni por un mes. Cuando pensó en esto. Todo es culpa de Kai, si no hubiera sido tan entrometido, ahora mismo estaría comiendo la comida que preparó Carl. Oh, no importa. Hay demasiado desorden en Irlanda. Es peligroso ir allí, y hay monstruos. No es cómodo vivir al aire libre. Es mejor quedarse en casa. Vortigern había sido herido anteriormente. Sin sus instrucciones, los sajones no habrían atacado ahora. Mientras hablaba, Merlin tomó un sorbo de vino. Aunque sentía que no tenía sabor en la boca, aún sentía que sería más cómodo beber mientras estaba acostado, sintiendo la brisa de temperatura adecuada y mirando las estrellas brillantes y la luna. Evitar sonreír al pensar que el grupo de comerciantes probablemente ya había llegado a Irlanda y se estaban preparando para dormir en el bosque en un entorno muy pobre, y no sabía cuánto tiempo vivirían así. Ciertamente. Es imposible ver con clarividencia. Si fuéramos descubiertos por los del país de las sombras, o si vieran a Altria y los demás comiendo. No lo viera, Merlin estaría feliz solo pensando que estaban en peor situación que él. Podrás disfrutar de la luna y beber vino sin preocuparte por nada. Es un poco cómodo, los sajones se preparan para la guerra. El aislamiento de la clarividencia de Merlin debe haber sido planeado desde el principio. Vortigern había estado investigando esto desde hacía mucho tiempo cuando se estaba bañando y Merlin lo vio y le pidió a un artista que lo dibujara para él. Desde entonces, se bañó en la forma de un dragón blanco durante bastante tiempo. Solo recientemente había podido volver a pensar en el agua como un ser humano. Esta batalla debe ser librada. Cuanto más sentía la temperatura del agua, más tranquilo se sentía. Cuanto más tranquilo estaba, más sentía que esa batalla debía librarse. Aunque están el rey Arturo, Merlin, Lancelot, el caballero Kai, Morgan y el caballero desconocido con armadura plateada en Camelot. Pero si realmente estalla una pelea, este lado puede no tener ninguna posibilidad de ganar. Y Sajón también le contó lo que debía serle contado.
Las brasas de la era de los dioses en esta isla se están extinguiendo gradualmente. No se sabía qué había provocado que el fuego se extinguiera, pero había que encontrar la forma de mantener vivo el fuego que quedaba en la isla. Porque solo así no será clasificado como parte del mundo. Solo entonces podrá seguir sobreviviendo en esta isla donde ha vivido quién sabe cuánto tiempo. Entonces, no creas que la guerra ha terminado aquí, caballero plateado. 12. Vortigern, me aseguraré de que Merlín muera una muerte miserable. Respecto de este viaje a Irlanda, Carl consideró que si no hubiera dragones allí, el mayor problema sería navegar esa distancia. Aunque no está muy lejos, pero con el nivel de navegación de esa época, es muy probable que te encuentres con un naufragio o algo así. Sobre todo el modelo caravana es más propenso a sufrir problemas. Así que antes de partir, Carl hizo muchos preparativos. Básicamente simuló todas las situaciones de naufragio que pudo imaginar e hizo los preparativos adecuados. Entonces Carl, se comió toda la comida que trajimos, el viaje estaba apenas a mitad de camino cuando de repente Morgan encontró a Carl y le contó la triste noticia con una expresión no muy buena en su rostro. Tienes un problema. Aunque Al come mucho, no haría algo así. O quizás no trajiste suficiente comida, o hubo un problema con la cantidad, dijo Carl mientras seguía a Morgan hacia donde estaba almacenada la comida. Entonces vio un enorme almacén vacío. Por algunos corazones de fruta y otras cosas que habían quedado en el suelo, se podía ver que era un lugar para almacenar grano. Pero ahora, aparte de corazones de frutas, algunas hojas de verduras y huesos, no hay nada aquí. Lo siento, pero no esperábamos que el apetito de Al aumentara mucho últimamente, así que cuando calculamos la comida que debíamos llevar, llevamos la mitad menos, así que, Morgan parecía pensar que el problema estaba en él mismo y en los demás. Pero Carl observó ese granero tan grande y pensó en cómo antes estaba lleno de comida. Pensó que el problema podría no ser de Moore, ¿qué pregunta no esperaba? Realmente no había pensado en esta pregunta. El granero estaba vacío, pero el viaje aún estaba a mitad de camino. Para ser honesto, Carl no había esperado una situación así, pero ya había hecho preparativos para comer en caso de naufragio. Al fin y al cabo, los náufragos aún no están muertos, y el agua y la comida son problemas que tendrán que afrontar tarde o temprano. En términos humanos, había comida en el anillo espacial que extrajo del sistema. Entonces, aunque hubo un pequeño problema, no te asustes. Él es inesperado y normal, y no significa nada. Carl miró el mar en calma y el cielo soleado, y hasta ahora todavía sentía que este viaje era muy estable. Camelot. En ese momento, Altria, Morgan e incluso los caballeros Kay y Lancelot habían abandonado el palacio. Así que la cuestión del lanzamiento de la leyenda del héroe de plata escrita por Morgan quedó en manos de Merlín. Morgan arregló este asunto antes de partir. Ella había discutido la trama y los escenarios con Merlín de antemano, y obligó a Merlín a firmar varios contratos, lo que le impidió cambiar los escenarios y la trama en el libro. Merlín no tenía nada que hacer en ese momento, y cuando vio que en este libro estaba calvo y cojo, sintió dolor de cabeza. Pero hizo un contrato y no lo puede cambiar. Entonces Merlín tomó su pluma y pensó en otra manera. Definitivamente no habrá ningún problema si piensas un poco en los cambios, pero no es bueno cambiar algo así por ti mismo. Como no puedes cambiar la configuración, no hay problema en cambiar la longitud. Aquí mismo. La atención se centra en describir a Carl, la parte donde el héroe de plata es el hijo de Vortigern. Debe estar escrito de forma vívida y con énfasis. Sí, así es. Divide este libro en varios volúmenes y escribe sobre este tema en un libro aparte. Sí, sería mejor agregar algunas relaciones de personajes oscuras pero comprensibles de un vistazo. Solo escribe. El Caballero de Plata conoció a Merlín cuando era un niño. Desde hace muchos años, siempre ha considerado a Merlín como su padre, no como su abuelo. Déjame hacerte calvo Merlín, cojo Merlín, si no soy bueno, no puedes esperar sentirte cómodo. Con esta actitud, Merlín terminó de escribir estas cosas de una manera muy elocuente, entregó el último volumen a un poeta errante especial y luego se fue a beber y a dormir. Así vive Merlín últimamente. Lo que no sabía era que el bardo fue atacado después de regresar. Luego, este volumen escrito por Merlín, que no debía existir, fue robado. Vortigern espera información. Ahora Saxon está casi listo. Está esperando que la última oleada de espías sajones le traiga información. La derrota anterior del rey Uther provocó directamente que la inteligencia de Camelot quedara rezagada con respecto a la de los sajones. Si no fuera por la clarividencia de Merlín, la situación podría haber sido aún peor. Ahora que tenemos la ventaja de la inteligencia, naturalmente necesitamos hacer buen uso de ella. Rey, estamos de vuelta. Vortigern se sentó en su trono y esperó. Después de un largo rato, varios espías sajones regresaron con expresiones complicadas en sus rostros. Y lo que tienen en sus manos no es nada más. Era el volumen extra de la leyenda del héroe de plata escrito por Merlín antes de... Bueno, un volumen dedicado a describir la complicada relación padre-hijo entre el héroe de plata y Vortigern. Estos espías naturalmente lo han visto, por eso tienen expresiones complicadas. Su Majestad, este es un documento que Merlín encargó traer del palacio a propósito esta noche. Parece un registro histórico. Habla de los caballeros plateados. Por favor, échele un vistazo. Cuando escuchó que se trataba de los caballeros plateados, los ojos de Vortigern se iluminaron de inmediato. Reconoció las notas de Merlín. De esta manera, a simple vista se puede comprobar que este texto fue escrito por Merlín. Así como lo entendió Merlín, Merlín también lo entendió muy bien.
Tantos eventos reales combinados con algunas experiencias reales hicieron que la expresión de Vortigern se volviera gradualmente complicada cuando terminó de leer la primera mitad. No es de extrañar que Silverknight sea tan fuerte. Ya veo, así es. Vortigern suspiró profundamente y luego vio la descripción final añadida por Merlin. Vortigern es el padre. Entonces su hijo Vortigern consideró a Merlin como su abuelo. Rugido. Las llamas de la rabia se elevaron instantáneamente y la piel de cordero en la mano de Vortigern se convirtió en cenizas en un instante. En ese momento, resopló fríamente, asustando tanto a los espías que se retiraron uno tras otro, sus rostros se pusieron pálidos. Pero Vortigern estaba ahora tan enojado que había perdido la cabeza. Movilizad las tropas rápidamente y enviadlas. Enviadlas ya. Me aseguraré de que Merlin muera miserablemente. 13. Nadie entiende sajón mejor que yo. Afortunadamente, jefe, tienes un truco bajo la manga. Morgan estaba un poco desconcertado por el hecho de que Karl poseía un anillo espacial, esta cosa no era imposible de obtener en Camelot, donde la era de los dioses aún no se había disipado por completo. Si tus antepasados tenían alguna habilidad, Morgan incluso sostenía una bolsa de regalo especial que iba a usar para llevar grano a Irlanda, por lo que no pensó que hubiera nada malo con la declaración transmitida por los mayores de Karl. Lo más importante es que hay comida para comer. No puedo evitarlo. No es que lo guardara, sino que, después de conseguirlo, todos los ingredientes de nuestra tienda están aquí. Así que puedes comerlo, pero recuerda pagarlo. No te preocupes. El caballero Kai asintió a Karl. Después de todo, somos hombres de negocios y definitivamente no permitiremos que usted sufra ninguna pérdida. Son los empresarios los que tienden a hacer que otros sufran pérdidas. Karl pensó en su mente, pero no lo dijo en voz alta. Es todo. Karl, Altria, Ninkay, Lancelot y Morgan se reunieron, comiendo y hablando de todo tipo de cosas al azar. Bueno, no sé qué está pasando en Camelot. Tal vez porque bebió demasiado, la cara del caballero Kai estaba un poco roja. Sintiendo la luz de la luna caer sobre su cuerpo, suspiró y estaba un poco preocupado por la situación en Camelot. Después de todo, todos se fueron a la vez, y ahora Merlin era el único que quedaba allí. Aunque Merlin dijo que había una manera, el caballero Kai todavía estaba muy preocupado por la situación en Camelot. O dicho de otra forma, estaba preocupado porque Merlin estaba allí. Lancelot y Morgan podían entender los pensamientos del caballero Kai, pero Altria confiaba mucho en Merlin. Pero para Karl, era totalmente incomprensible. En ese momento, no solo el caballero Kai estaba un poco borracho, sino que Karl también bebió mucho y también estaba confundido. Camelot estará bien. No te preocupes. Aunque hay algunos problemas con la comida, el rey Arturo elegido, el profeta Merlin y los caballeros de la orden se están formando poco a poco. Además, Lord Morgan también está allí. Con esta alineación en Camelot, ¿cómo podría haber problemas? Los sajones son realmente muy fuertes, pero al enfrentarse a Camelot con esta alineación, no es solo una cuestión de comida lo que causará problemas al propio Camelot. Además, la situación esta vez es difícil de predecir, y el invierno se acerca. Por muy fuertes que sean los sajones, no iniciarán una guerra prolongada con Camelot en invierno, a menos que quieran arrastrarnos con ellos. Después de escuchar lo que dijo Karl, por un momento, Altria y los demás no sabían si agradecerle a Karl por su confianza o decir algo más. En efecto. Si todos estuvieran en Camelot, entonces no habría necesidad de preocuparse por el problema sajón. Pero lo más importante es que están todos aquí. Del lado de Camelot solo está Merlin. Esto es lo que más preocupa. Pero no podía decírselo a Karl, y no tenía sentido preocuparse, por lo que el caballero Kai solo pudo ajustar su mentalidad y continuar bebiendo con Karl. Sin embargo, Altria y Morgan, que estaban comiendo tranquilamente a un lado, aún podían escuchar la preocupación del caballero Kai por Camelot y las palabras de consuelo de Karl. No os preocupéis, los sajones definitivamente no se arriesgarán a lanzar un ataque en este momento. Nadie conoce sajón mejor que yo. Créeme. Además, incluso si retrocedemos un paso y decimos que el rey sajón ha perdido la cabeza y viene directo hacia nosotros, tenemos la ciudad y el invierno se nos ha atragantado. Si atacan Camelot con la cabeza, sin duda ganaremos. No te preocupes. Te invitaré a comer en mi taberna cuando regresemos. Aunque Karl estaba obviamente un poco borracho, de lo contrario, basándose en la comprensión que Morgan tenía de él, las palabras invitar a todos a cenar probablemente estarían completamente fuera de su mente. Pero gracias a su presencia, la atmósfera en el barco se relajó mucho y el caballero Kai, Lancelot y Morgan ya no estaban tan preocupados por Camelot. ¿Y qué pasa con Altria? Ella no estaba preocupada desde el principio porque era la única entre las personas presentes que creía que Merlin podía manejar el problema. Es todo. Aquí hay mucho ambiente y cada vez estamos más cerca de Irlanda. Merlin nunca había esperado que los sajones atacaran de repente. ¿Empezar una guerra ahora? ¿En qué demonios está pensando ese dragón blanco? ¿Por qué haría algo tan irracional ahora? Merlin estaba a punto de explotar. En ese momento, estaba caminando en círculos por la habitación, pensando en cómo podría escapar de manera segura, pensando en cómo podría resolver este problema de manera segura. Si fuera solo una pequeña pelea, solo para lidiar con los sajones, Merlin tenía 1000 formas de hacer imposible que los sajones permanecieran en Camelot, y que simplemente regresaran a su campamento base. Pero esta vez no es una pelea pequeña. La escala de esta época era de nivel de guerra, e incluso el dragón blanco fue descubierto por los espías. En esta situación, sin Arthur y Karl, Merlin tendría que usar su cabeza para golpear al dragón blanco. En cuanto al método, hay una manera.
Sin embargo, Merlin solo utilizaría este método cuando no tuviera otra opción. Él se resistió un poco a esto. Pero, no puedo hacer nada al respecto. No tengo más remedio que pedirle ayuda al hada del lago. No encuentro ninguna laguna en las condiciones que Vivian mencionó antes, así que tengo que aceptarlas. De ninguna manera. Hasta que Arthur y los demás regresen, esto es todo lo que podemos hacer. 14 Porque yo soy tu padre. Carl abrió los ojos al día siguiente, se despertó gracias al sonido del sistema. Un sorteo de suerte. Bebió demasiado anoche y hoy se despertó en la cabaña. Subió y miró a su alrededor. Después de confirmar que esa era su habitación y que él era el único dentro, se cubrió la cabeza y se sentó. Vamos a empezar. Esta lotería añadirá un sentido de ritual cuando a Carl le apetezca hacerlo a veces. Pero después de dibujar más veces, descubrí que solo podía dibujar algunas cosas al azar con efectos sutiles. Con el tiempo, a veces simplemente usaba los tiempos de dibujo al azar. Felicitaciones al anfitrión por obtener la maestría en espada demoníaca, exe. Vio la palabra espada mágica, instantáneamente se puso alerta, pero luego vio el significado detrás de ella, y era una habilidad. Sintió que la misma cosa le parecía familiar. Hice clic y vi, era cierto. Como sugiere el nombre, si tienes el control sobre la espada mágica en el nivel X, puedes controlar cualquier espada mágica. La primera mitad de esto es la misma que la de Holy Sword Adaptability X, la única diferencia es que hay una sección extra al final. Nota: si mantienes esta habilidad junto con adaptabilidad de espada sagrada X, también podrás dominar una espada divina. Al ver que Carl Gian abrió la introducción de adaptabilidad de la espada sagrada X, con un rostro inexpresivo, y descubrió que había un soporte idéntico después del efecto, no pudo evitar suspirar con impotencia. Él, Carl, puede manejar la espada sagrada, la espada del diablo e incluso la espada divina. ¿Pero qué pasa con la espada? Dame la espada. ¿De qué sirven estas cosas sin una espada? Hoy también es un día sin espada. Oye, vamos a cocinar, Kerry y Lance bebieron mucho ayer, así que preparemos algo suave para el desayuno. Y parece que llegaremos a Irlanda mañana, así que comencemos alimentando a estos chicos hoy. Merlin rara vez se mostró tan confiado. Pero esta vez, tenía mucha confianza en resistir a Vortigern. Vayan a proteger la puerta principal, vayan a proteger los flancos, todos preparen sus armas, suban la muralla de la ciudad y, pase lo que pase después, no se asusten, encontraré la manera. Merlin sonrió y habló a los caballeros. Después de ver a Merlin así, los caballeros se sintieron mucho más tranquilos. Está bien, salgan todos. Después de que Merlin dispuso que todos los caballeros salieran, aplaudió y varias figuras salieron detrás de él. Liderando el camino estaba Altria, seguida por los caballeros Kai, Lancelot, Morgan e incluso el héroe plateado con armadura completa. Por supuesto, estos no soy yo. Merlin, recuerda lo que nos prometiste. Cuando todo esto termine, será inútil vayas donde vayas. Al final, será como dice el contrato. Entrarás en la torre de Avalon y no volverás a salir. De la armadura del caballero plateado. Naturalmente, todo esto fue transformado por las aras del lago. Aunque pedirles ayuda costaría un poco más, Merlin no tenía otra opción en ese momento, y era realmente tranquilizador tenerlos cerca, incluso si después tenía que enfrentarse al dragón blanco. No te preocupes, cumpliré mi promesa hasta el final. El precio también fue alto para Merlin. Pero no es absoluto. Si pudiera romper las restricciones de la torre mientras permanecía dentro, aún podría salir. Y si pudiera encontrar una escapatoria, salir no sería completamente imposible. Así que, aunque Merlin se sentía incómodo, asintió en señal de acuerdo. Estoy de acuerdo con este asunto. Entonces, a partir de ahora, Camelot dependerá de ti por el momento. Dejar estas palabras, Merlin caminó hasta lo alto de la muralla de la ciudad, con la intención de quedarse con este grupo de caballeros, y luego, bajo la protección del hada en el lago, sobrevivir fácilmente a esta invasión sajona. Y también tenía mucha curiosidad por el motivo por el cual Vortigern atacó de repente. Lógicamente hablando, la otra parte no debería venir aquí en este momento. Y coincidió con el momento en el que Camelot se sentía vacío. Aunque Merlin era un poco despreciable, un poco sin emociones, un poco desvergonzado, un poco aficionado a engañar a la gente y un poco confiable, pero ahora se quedaba en Camelot, y antes de que Altria y los demás regresaran, Merlin no permitiría que ningún problema le ocurriera a Camelot. Entonces quería saber qué estaba pasando con el ataque de Vortigern esta vez. Aunque el dragón blanco no me dijera la información realmente importante, siempre que le preguntara a Vortigern y descubriera que este incidente realmente había sucedido, podría usar la magia de la Dama del Lago para deducir parte de ello más tarde. Esto es lo que pensó Merlin en ese momento. Su actitud también es rara y seria. Entonces Merlin estaba con las hadas en el lago. Primero, pidió a varias hadas en el lago que establecieran varias capas de hechizos de defensa para él, y luego agregó mucha protección para sí mismo. Después de asegurarse de que todo estaba seguro, Merlin comenzó a esperar la llegada de Vortigern. Como la situación actual de Camelot todavía es un poco incómoda, los espías no pueden alejarse demasiado. Merlin no tuvo que esperar mucho después de su llegada antes de que el ejército sajón apareciera en su campo de visión. El enorme dragón blanco voló directamente sobre el ejército sajón, con sus brillantes ojos de dragón mirando a Camelot. Merlin estaba bastante familiarizado con los hábitos de Vortigern. Entonces, antes de que la otra parte comenzara a escupir fuego, Merlin habló primero. Vortigern, el invierno se acerca. Acabas de experimentar 2 fracasos. ¿Tan ansioso estás por afrontar tu tercera derrota? No serías tan estúpido, ¿verdad? Tengo curiosidad por saber qué te impulsó a atacar Camelot en ese momento.
de Merlín se extendieron lejos con la ayuda del hechizo. Vortigern lo oyó. Y renunció a expresar su ira directamente contra Camelot. De Merlín llamaron su atención. ¿Por qué atacar Camelot en este momento? Vortigern casi había olvidado el motivo por el cual tuvo esta idea en primer lugar. Pero ahora está muy claro su nuevo propósito. ¿Por qué? La voz de Vortigern ni siquiera necesitó ser propagada mediante magia, resonó en el corazón de todos como un trueno. Porque hay algo que quiero decirte en este momento pase lo que pase. La ira de Vortigern se convirtió en llamas que salieron de entre sus dientes, y luego el calor abrasador y el ruido ensordecedor hicieron que el rugido de Vortigern se extendiera por todo Camelot. Merlín, porque soy tu padre. Esmerejón. 15. Merlín empieza a entrar en pánico. De Vortigern llamaron la atención de todos los caballeros de Camelot y las hadas del lago presentes. Si se tratara de otra persona, ya fuera Arthur, Morgan, Ninkai o Lancelot, el nuevo miembro de los caballeros templarios, las palabras de Vortigern serían consideradas como comentarios insultantes. Pero solo Merlín, aunque ocupa una alta posición en este país, y pocos en Camelot desobedecerían las órdenes de Merlín, debe admitirse que los comentarios que son insultantes para otros, pueden no serlo necesariamente para Merlín. Para los demás se necesita mucho coraje para admitir que eres el hijo de este dragón. Básicamente nadie competirá contigo por este puesto. En términos generales, si te llama y lo admites, entonces eres tú. En cuanto a Merlín, no importa de qué especie sea, se necesita mucho coraje para admitir que esta desafortunada cosa es tu hijo. Así que el principio es el mismo. Si llamas, eres tú. Y gritaste tan fuerte que muchos lo oímos. Incluso si quieres negar tu deuda ahora, es demasiado tarde. Nosotros, los caballeros de Camelot y las damas del lago, estamos dispuestos a reconocer que eres el padre de Merlín. Las miradas de este grupo de caballeros de Camelot eran bastante extrañas. Normalmente una persona normal se sentiría avergonzada hasta la muerte si la miraran así. Pero Merlín, no tiene vergüenza. Por el contrario, fue Vortigern quien reaccionó después de notar las miradas de estos caballeros de Camelot. Merlín se aprovechó de mí y sufrí la pérdida. Si te aprovechas de Merlín, sufrirás las consecuencias. Esto es ¿cómo puede haber algo tan terrible en este mundo? Vortigern sintió que había sufrido una pérdida nuevamente. Leyó el manuscrito escrito por Merlín antes, sintió que Merlín se había aprovechado de él y había sufrido una pérdida. Ahora él regañó a Merlín, se aprovechó de él y fue él quien sufrió una pérdida. Sufrí una doble pérdida. Qué enojado. Vortigern, entonces tu cerebro no está dañado por haber perdido un ojo, ¿verdad? Trajiste a los sajones a atacarme sin motivo alguno. Me preguntaba por qué te habías tomado tanto tiempo para pensar. Ahora parece que estás gravemente enfermo, normalmente hablando, básicamente no hay nada que pueda asustar a Merlín. Pero si eres muy fuerte, un lunático que evidentemente padece de una enfermedad mental y tiene un coeficiente intelectual anormal, entonces incluso Merlín se mantendrá alejado de ti. Era obvio que en ese momento, Merlín consideraba a Vortigern como una existencia similar. Rugido. Por supuesto, Vortigern no tuvo la paciencia para explicárselo a Merlín. Él nunca admitiría el contenido del manuscrito. Todos los espías que habían visto el manuscrito antes fueron asesinados por él. Ahora todo lo que tenemos que hacer es matar a Merlín. Entonces se puede decir que este asunto no existe. Entonces, con un rugido, Vortigern abrió la boca y en un instante se juntaron llamas ardientes. Entonces, con una feroz bocanada, Vortigern roció una columna de fuego sobre el cuerpo de Merlín desde lo alto del cielo. En ese momento, 3 círculos de luz de diferentes colores aparecieron bajo los pies de Merlín. La luz brillante formó una barrera invisible, aislando las llamas al mismo tiempo que bajaba su temperatura, evitando que la ira de Vortigern se propagara mientras también luchaba contra las llamas. Al principio, Vortigern comenzó a escupir fuego, lo que asustó al grupo de caballeros de Camelot. Pero cuando vieron que el fuego estaba dirigido a Merlín, y Merlín confiaba en los hechizos mágicos que lo rodeaban para resistir, respiraron aliviados y lanzaron un contraataque contra los sajones bajo el liderazgo de varias hadas del lago que se habían transformado en miembros de Camelot. Se transformó en el caballero Kai y saltó directamente desde la muralla de la ciudad. En un instante, se convirtió en un gigante que se erguía alto y erguido. Con un movimiento de su mano, arrojó lejos a un gran número de sajones. Los caballeros de Camelot quedaron asombrados por la habilidad especial del caballero Kai. Entonces, en ese momento, el hada del lago, que se transformó en Lancelot, tomó su espada y se paró directamente en el borde de la muralla de la ciudad. Con un movimiento casual de su mano, cortó hasta matar a un tipo que se subió a la muralla de la ciudad. Con su otra mano, agarró el cuerpo de la otra persona y usó su cuerpo como su otra espada, moviéndolo violentamente. Él mismo es como un muro alto, absolutamente imposible de cruzar. Con una mano sosteniendo una espada, puedes usar lo que sostengas en la otra mano como arma. Ya ha desatado una capacidad de combate muy poderosa. Vaya. Por un momento, este grupo de caballeros de Camelot también comenzó a admirar al nuevo caballero de alto rango de la orden. El ejército de Vortigern. Antes, estas especies alienígenas habían causado problemas considerables a Artoria, el caballero Kai y Lancelot, que aún no había crecido, y ahora, una gran cantidad de especies alienígenas fueron detenidas por el hada del lago que se había transformado en Artoria y Morgan. En la mano del primero brilla con una luz estelar reluciente y puede causar un daño considerable con un solo movimiento de la espada. Este último no era bueno disfrazándose y utilizó directamente varios trucos de magia. Por un momento, las tropas alienígenas fueron reprimidas por ellos dos.
Después de ver a su rey actuar con tanta valentía, todos los caballeros de Camelot estallaron con un poder de lucha sin precedentes. Originalmente, estos reclutas eran la parte más débil en comparación con los sajones. Pero ahora no sé si es un bono moral o algo más. De todos modos, después de ver el desempeño de sus propias figuras representativas, ahora incluso están empezando a reprimir a los sajones. Merlin y Vivian, que se habían transformado en un héroe plateado, estaban escondidos en hechizos defensivos y temblando. Vortigern no era uno de aquellos sajones. Ahora los dos pudieron resistir el ataque de Vortigern porque habían hecho todo lo posible para mantener la defensa. Y no puede durar mucho tiempo. Cuando empezaron a aparecer grietas en la barrera, Merlin miró a Vivian a su lado, luego a las otras hadas en el lago que estaban mostrando sus poderosos poderes. El significado ya estaba muy claro. Mira a tus compañeros, luego mírate a ti mismo. Piensa en una solución rápidamente. Y Vivian estaba indefensa. Si la trasladaban allí estaría bien. Pero para lidiar con este dragón blanco, olvidémoslo ya. Ser capaz de mantener a raya al oponente mientras está enojado y no puede ver la situación con claridad ya es un gran logro. Su cuerpo es extremadamente fuerte, sus extremidades son extremadamente poderosas, puede escupir llamas que queman el mundo y puede devorar toda la luz del mundo. Es el mayor terror y el monstruo más poderoso de las Islas Británicas. Dragón blanco Futigen. Merlin vio que la grieta en la barrera se ensanchaba y luego vio que Vivian parecía estar haciendo su mejor esfuerzo. En ese momento, incluso este viejo pícaro comenzó a entrar en pánico. 16. Carl no me matará cuando regrese, ¿verdad? Merlin no es débil. Aunque normalmente no juega ningún papel en los momentos críticos, Merlin en realidad no es un tipo débil. Aunque nadie lo había visto darlo todo, él estimó conservadoramente que no era más débil que Vivian a su lado. Pero en lugar de la fuerza, Merlin prefiere elegir otros métodos para lograr sus objetivos. Consideremos ahora la situación actual. Él y Vivian se encuentran actualmente entre el personal protegido. Incluso si se uniera y cooperara con Wei Wei para mantener la defensa con todas sus fuerzas, solo sería cuestión de tiempo antes de que las llamas de Vortigern pudieran atravesar esta barrera. ¿Y qué tal si simplemente huimos ahora? Si fuera solo él, probablemente podría escapar. Entonces, ¿por qué no huyes? Merlin presionó su bastón contra el suelo con una mano. A medida que la energía se disipó, innumerables ramas verdes crecieron de las grietas de la barrera defensiva y flores rosadas comenzaron a flotar. Vivian sabía que fue Merlin quien actuó. La ira del dragón blanco ardía en la barrera. Pero su fuego ahora había sido completamente neutralizado. La propia llama fue interceptada por la barrera de Vivian, y la energía contenida en ella fue absorbida por las ramas de Merlin y transformada en pétalos rosados. Vivian se sintió realmente aliviada cuando vio que el primer aliento de fuego de Vortigern fue bloqueado. En teoría, si ella y Merlin unieran fuerzas, no tendrían problemas para bloquear el ataque de Vortigern. Si tuviera a alguien más con ella, entonces Vivian no tendría ningún problema en escapar de allí, pero sería completamente diferente si su compañero de equipo fuera Merlin. La barrera que acababa de liberar estaba a punto de fallar para bloquear las llamas, Vivian sintió que podría morir aquí hoy. En cuanto a Merlin, pensó que Merlin simplemente huiría en ese momento. Pero no esperaba que Merlin se quedara. Quizás fue una experiencia de vida o muerte. Probablemente la razón principal por la que Merlin la había engañado todo este tiempo. De todos modos, Vivian es un poco más amigable con Merlin ahora. Vivian sonrió bajo el sol, luego giró la cabeza y vio que Merlin, que se suponía que estaba de pie junto a ella, había desaparecido sin dejar rastro. Frente por un momento, Vivian se quedó atónita. Ella había pensado que el movimiento anterior de Merlin era para ayudarla a superar los momentos difíciles, pero no esperaba que su movimiento actual fuera principalmente para permitirle escapar mejor. Aquí. Vivian llegó a esta conclusión. Merlin debería ser condenado. Vortigern se enojó con Merlin. Aunque no perdería la compostura de esa manera en circunstancias normales, ¿quién podría haber previsto que Merlin podría mantener su estado mental tranquilo en el futuro? Pero Vortigern reaccionó rápidamente. Su aliento de ira fue interceptado, notó que los sajones que trajo consigo ahora mostraban signos de retirada. ¿Cómo es esto posible? Cuando Vortigern vio la situación de batalla que se desarrollaba abajo, al principio se mostró algo incrédulo. Recuerdo que la última vez que vino, aunque fue repelido en la puerta principal, Arthur y sus hombres tardaron todavía un buen rato. ¿Pero cuál es la situación ahora? ¿Cómo es que los sajones están a punto de ser derrotados justo cuando me enojo? Vortigern no podía entender esto. Pero cuando vio a la dama del lago transformada en un grupo de caballeros, comprendió. Aunque no podía ver a través del disfraz del hada del lago, encontró en estos tipos la razón del fracaso de los sajones. Esto hizo que su rostro no luciera muy bien. Al principio, durante el reinado del rey Uther, los caballeros de Camelot siempre habían estado reprimiendo a los sajones. Finalmente aproveché el ataque cerebral del rey Uther para destruir sus tropas, haciendo a los sajones más fuertes que Camelot. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez en menos de un año, el nuevo ejército en Camelot podrá derrotar a los sajones. ¡Qué inútiles somos aquí! De Vortigern corría, y mientras pensaba qué hacer cuando llegara la siguiente invasión, también planeaba retirarse. Sin embargo, estaba alto en el cielo, mirando al caballero plateado todavía de pie en la muralla de la ciudad, luego miró a Merlin que había desaparecido e inconscientemente elevó un poco su propia altitud. Aunque esta vez el tipo que se sospechaba que era su hijo no saltó a pelear con él, no había garantía de que se volviera loco. Además, la situación en el frente de batalla ahora es desesperada y debemos retirarnos.
Pero Vortigern, en lo alto del cielo, miraba a Camelot desde una perspectiva condescendiente. Su capacidad de percepción se activó por completo, movió su nariz y encontró la ubicación del Merlín desaparecido en un instante. Esta vez sí que perdió. Pero la guerra se puede perder, pero tú, Merlín, nunca debes pensarlo bien. Vortigern estaba en lo alto del cielo, con la boca abierta. Porque en su perspectiva, el chico tonto que podría ser su propio hijo todavía estaba de pie en la muralla de la ciudad, por lo que no se atrevió a acumular fuerza esta vez. Tomó una respiración rápida y luego una bola de fuego fue rociada directamente en una dirección determinada en Camelot City. Habiendo hecho todo esto, básicamente dio media vuelta y salió corriendo. Incluso los sajones vieron que Vortigern estaba tirando y comenzaron a gritar también. Retiro. Vortigern y de los sajones. Pero en ese momento nadie aplaudió. Vieron cómo la bola de fuego escupida por Vortigern penetró directamente en la ciudad de Camelot a una velocidad más allá de la reacción de la gente normal, y explotó directamente en la calle trasera. ¡Bum! Aunque era una calle secundaria con relativamente pocos residentes, básicamente la mitad de la calle quedó reducida a cenizas en las llamas. ¡No! Este grupo de caballeros de Camelot se apresuró a ayudar con el rescate, y luego las hadas del lago también comenzaron a apagar el incendio. Al final, como parecía que casi no había nadie viviendo en esa calle, no hubo muchas víctimas. Y mientras luchaba contra el incendio, Vivian encontró a Merlín en las ruinas. En ese momento él estaba realmente hecho un lío. Cuando salió de los escombros, su cuerpo estaba carbonizado y tenía quemaduras en muchos lugares. Lo más aterrador fue que su cabello original se convirtió en cenizas junto con sus cejas en las llamas y desaparecieron sin dejar rastro. Pero en ese momento, Merlín no tenía intención de preocuparse por su problema de cabello. Después de ser rescatado por Vivian, se sentó directamente en el suelo, mirando la calle trasera frente a él que se había convertido en ruinas, y la sonrisa en su rostro gradualmente se volvió incómoda. Aunque los residentes fueron evacuados temprano para sellar la tienda del jefe, pero la tienda del jefe, si regresa y sabe que esto es culpa mía, no entrará al palacio con una espada para asesinarme, aunque esta vez ganamos la lucha contra los sajones. Pero Merlín entró aún más en pánico. 17. Después del viaje de negocios, iré a casa y tomaré una olla caliente. Irlanda es un lugar relativamente primitivo en esta época. Pero dicho esto, Carl todavía sentía que con la poesía de Camelot, no importaba cuán antigua fuera Irlanda, no era tan antigua. El peor momento para Irlanda, así que, aparte de la gran hambruna, debería haber sido el momento en que fueron devastados una y otra vez por los vikingos cientos de años después. Ahora, aunque sea pintoresco, probablemente sea similar a Camelot, Carl pensaba así antes de venir aquí, pero después de llegar a Irlanda, de repente sintió que tal vez no había experimentado un viaje, sino un viaje desde la Edad Media hasta el período Jurásico. Las plantas aquí son muy grandes, los árboles son muy altos y se pueden ver vagamente las sombras de enormes animales escondidos en el bosque. Es posible que no haya otro dragón blanco escondido aquí. Pero si dijeras que aquí hay un King Kong Carl vivo, lo creería. Así es, en efecto. Es digno de ser Irlanda. Este lado no debería verse afectado. La comida aquí debería ser tan abundante que no se pueda comer. Artoria siempre confió en Merlín, Morgan, Kninkay, Lancelot y otros se mostraron escépticos sobre lo que Merlín dijo sobre la existencia de alimentos en Irlanda. Si no fuera por la insistencia de Altria, este viaje a Irlanda podría no haber sucedido. Pero después de ver el entorno ecológico aquí, Morgan asintió afirmativamente. Las llamas de la era de los dioses aquí no dan señales de extinguirse. De hecho, son incluso más intensas que las de Camelot. Supongo que aquí es donde los restos de la era de los dioses son más abundantes en las Islas Británicas. En ese momento, Morgan frunció el ceño. Quizás sea precisamente por este problema ambiental que el viejo monstruo del reino de las sombras definitivamente todavía está vivo y bien, ese tipo es una existencia que incluso Dios puede derrotar. Morgan, Altria, Kninkay e incluso Lancelot habían oído hablar de la leyenda del reino de las sombras irlandés desde que eran jóvenes. Por el contrario, Carl no tenía idea sobre los restos de la era de los dioses que mencionó Morgan. Aunque sabía un poco sobre la leyenda del reino de las sombras, todavía era escéptico. Después de todo, la leyenda del reino de las sombras es mucho más ridícula que la leyenda del rey Arturo. Mur, ¿qué quieres decir con las brasas de la era de los dioses? Si no entiendes, pregunta. Como tenían que pasar la noche en el bosque, se dirigieron a buscar un lugar donde quedarse. Carl tampoco estaba ocupado, así que se acercó a preguntarle a Morgan sobre lo que había dicho antes. Morgan sintió una sensación de logro al ver que Carl todavía se hacía preguntas. Y esto no es algo de lo que no se pueda hablar. Mucha gente está al tanto de ello, así que Morgan le explicó la situación a Carl. No fue hasta que el cielo comenzó a oscurecerse y se encendió el fuego que Carl tuvo una comprensión básica del fuego restante de la era de los dioses que Morgan había mencionado. Si le hubieras dicho esto a Carl antes de que conociera a Bailon, probablemente habría usado su realismo para hacerte cuestionar tu vida. Pero después de conocer a Bailon, su impresión de este mundo imaginario comenzó a cambiar gradualmente. Dado que hay dragones, no es sorprendente que haya magia. Es normal que existan leyendas sobre Dios. Mientras Carl cocinaba para Morgan y los demás, absorbía este conocimiento que no conocía antes. No fue hasta que el aroma salió de la olla que Morgan dejó de explicar. Es hora de cenar. Aunque estaban en libertad, Carl sacó casi todo lo que había en la caverna antes de irse porque tenía miedo de perder algo, así que no faltaron condimentos ni ingredientes. En tales circunstancias, incluso la comida que se come en ese lugar es muy buena.
En la parrilla de la barbacoa se asaba un cordero entero. El aceite rezumaba de la piel de oveja condimentada y caía sobre el fuego. Después del sonido chisporroteante, había un aroma mezclado con comino y chile. Y como las habilidades culinarias de Carl son muy altas, la carne que asa no solo tiene el sabor de las especias y el aroma de la carne, sino también el sabor del fuego. Esta noche y mañana llegaremos a Irlanda del Norte. Podremos ver el pueblo y luego comprarle comida al conocido con el que quedamos. Morgan lo tenía todo organizado. Altria y los demás no tuvieron objeción a esto. Después de una comida satisfactoria, el caballero Kay y Lancelot tomaron la iniciativa de sugerir que se turnaran para hacer guardia. Y así comenzó mi primera noche en Irlanda. Como vivía en estado salvaje, Carl tenía algunos problemas para dormir. Aunque no era la primera vez que vivía en la naturaleza, había tenido problemas para dormir cuando vivía al aire libre, cuando irrumpió solo en la base sajona antes, y ahora era lo mismo. Se apoyó contra el árbol, mirando el cúmulo de estrellas sobre su cabeza, que era imposible de ver en los tiempos modernos. Por un momento, extrañó su cama en la taberna. Debería haber traído la cama antes. Me pregunto si los ladrones de Camelot están tan locos como para robar la cama. Al pensar en esto, Carl se obligó a cerrar los ojos. Mañana, así que deberíamos descansar un poco. Cuando termine todo esto, podré volver a buscar la cama que conozco. Entonces sacaré un poco del vino que mis padres enterraron en la tierra y lo beberé. Después recogeré unos pimientos del jardín y haré una olla caliente. De esto se trata la vida. Con este pensamiento en mente, Carl se sentó aquí, cerró los ojos y lentamente se quedó dormido. Al otro lado, en el reino secreto del Hada del Lago. Merlín se acuclilló frente al gran lago del Hada del Lago, escuchando los murmullos de Carl, y sintió cada vez más que lo matarían a machetazos cuando regresara. En cuanto a ocultarlo, me temo que este asunto no se puede ocultar. Debido a que la leyenda del héroe de plata escrita por Morgan se había difundido por todo Camelot por los bardos, y muchas personas habían visto su cabeza calva, el tema de si Merlín era realmente calvo y la razón por la que Merlín era calvo también se difundió en Camelot y no pudo ser suprimido. Así que Carl definitivamente sabría que Merlín estaba aquí en ese momento, y definitivamente sabría que la bola de fuego de Vortigern estaba dirigida a él. Aunque la otra parte definitivamente causaría problemas a Vortigern, probablemente no podría evitarlo. Después de todo, Merlín era consciente de su reputación en Camelot. Si infame es la palabra correcta para describir a Vortigern, entonces será infame para siempre. Si en Camelot, entre la gente que conocía a ambos bandos, tuvieran que elegir a quien odiaban más, él sentía que incluso la gente de Camelot no elegiría a Vortigern, sino que lo elegirían a él, Merlín. Después de todo, Vortigern simplemente daba miedo, pero en términos de ser molesto, era mucho menos molesto que Merlín. En ese caso voy a tener frío, ¿no? 18. Tengo un poco de curiosidad por saber por qué sigo vivo. Carl se despierta a tiempo todos los días. Según el reloj biológico que desarrolló hace muchos años, normalmente abría los ojos a las 8 de la mañana, por lo que se levantaba a las 6 de la mañana. Bueno, no tiene nada que ver con el reloj biológico. No era porque tuviera que levantarse temprano para cocinar para el equipo, sino principalmente porque el sistema le recordaba que era hora de sacar la lotería. Este estúpido sistema es realmente el mejor despertador del mundo. No hace ningún ruido fuerte, simplemente te da un recordatorio y luego te despertará sin importar en qué estado te encuentres y definitivamente no podrás conciliar el sueño hasta que termine la lotería. Con el tiempo, Carl sintió que su reloj biológico casi se había ajustado para abrir los ojos a las 6 en punto todos los días. A las 8 me siento un poco somnoliento. Puedes fumar. Puedes fumar. Felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad médica, Carl originalmente planeó tomar una siesta después de la lotería, pero después de que ésta se completó, se volvió más enérgico. No es porque vi claramente lo que dibujé. En cambio, en el momento en que se completó la lotería, una gran cantidad de conocimiento inundó su mente de inmediato, casi provocando que se partiera en pedazos en el acto. Un estímulo tan grande lo despertó naturalmente, aunque todavía estaba un poco somnoliento. Lo primero que fue el conocimiento. En segundo lugar, sintió que sus manos se habían vuelto un poco más flexibles. Luego, al igual que después de adquirir cocina, obtuvo los super 5 sentidos y la habilidad de liberar llamas con sus manos para cocinar. Esta vez, fue similar después de adquirir habilidades médicas, Además de las habilidades médicas convencionales, también hay conocimiento de cuestiones y algo que parece una magia curativa activada. No me di cuenta antes cuando no sabía este tipo de cosas, pero ahora descubro que realmente tengo mucho poder mágico. El Carl anterior era un guerrero puro. Ahora que he adquirido la habilidad de medicina, no me he convertido en un mago, pero al menos puedo sentir la cantidad de poder mágico que tengo. Cuando esta cosa no está activada, es como si no existiera y los demás no pueden verla. Pero después de descubrirlo, Carl se dio cuenta de que la cantidad de poder mágico que tenía era mucho más allá del valor estándar en su memoria. Y después de liberar el hechizo curativo que lo acompañaba, Carl descubrió que su velocidad de recuperación mágica también era anormal. Completamente diferente de la situación normal, podía recuperar una gran cantidad de poder mágico simplemente respirando. Estos deberían ser los cambios que el llamado corazón poderoso que viene con el paquete de regalo del novato ha traído al cuerpo. Antes de viajar a través del tiempo, Carl era solo una persona común y corriente. Antes de que el sistema despertara, él no era diferente de la gente normal. Naturalmente, todo esto lo clasificó en el paquete de regalos para novatos. Pero esto también le hizo sentir curiosidad por su propio cuerpo.
La habilidad de habilidades médicas, no sabía cómo averiguar sobre su condición física incluso si tenía curiosidad. Pero después de que tuvo la habilidad de habilidades médicas, pudo observar bien su propia condición. Aunque no tenía herramientas ni máquinas, las habilidades médicas en su mente eran todas extrañas y raras. Entonces hice algunos movimientos extraños, comí un poco y finalmente presioné mi cuerpo con un método relativamente único para probar la reacción y el estado de varias partes de mi cuerpo. Después de esto, Carl se sorprendió. ¿Soy realmente una persona viva? Si hace un momento se sentía extraño, entonces ya no es algo que pueda describirse como extraño. Su velocidad de reacción y reflejos son normales en su vida normal. Sin embargo, no importaba cuánto presionara las posiciones que podrían causar cierto grado de estimulación a la gente común, era básicamente inútil, y su mecanismo de protección corporal también era muy extraño, como si no fuera un mecanismo de protección corporal preparado para humanos, sino para alguna otra especie. Estos, combinados con su propio cuerpo fuerte, la capacidad de su cuerpo para recuperarse rápidamente después de ser herido y su enorme cantidad de poder mágico que puede recuperarse rápidamente después de ser consumido, realmente es como un monstruo. Si no tuviera la fuerza física actual, si le diera este mecanismo de protección a una persona común y corriente, me temo que se suicidaría a los pocos pasos. Recuerdo que el regalo para principiantes no mencionaba detalles sobre nervios ni mecanismos de protección, si esto no estuviera incluido en el regalo para principiantes, sino que fuera innato, de repente, me entró la curiosidad de saber por qué sigo vivo. Carl se sentó allí y pensó por un largo tiempo, pero al final no pudo entenderlo. Después de un largo rato, se rascó la cabeza y afortunadamente dejó de pensar en esas cosas desordenadas. Ya eran las 6:30, y era hora de llamar a aquello Lance, que todavía estaban de guardia. Después de todo, soy el cocinero de la caravana, así que debería volver a trabajar. El reino de las sombras es más que una leyenda en Irlanda. Básicamente, cualquiera que tenga un poco de conexión con el misterio y haya oído hablar de las leyendas irlandesas sabe que el reino de las sombras realmente existe. Y de hecho es cierto. El verdadero reino de las sombras y la verdadera reina del reino de las sombras, que custodia la puerta del reino de las sombras la mayor parte del tiempo, evitando que entren personas ajenas y también evitando que salgan cosas de adentro. Ella es Skatach, la maestra del mundo extraño y del mundo mágico. ¿Dónde está el hombre que pueda matarme? Skatach también se sentó hoy detrás de la puerta del reino de las sombras, mirando este reino puro de muerte sin siquiera un rayo de sol. Sin poder hacer nada, se cuestionó a sí misma y al mundo en voz baja. Poseedora de la sabiduría del mundo demoníaco, tiene la capacidad de ver el futuro hasta cierto punto. Así que también hizo muchos preparativos para su único deseo, ya fuera pequeño o grande. Ella no pudo capturar con precisión su futuro. Pero ella podía ver ciertas imágenes. El que tenía Gloria, sostenía la espada de la victoria, cuyo rostro no podía verse claramente sin importar cuántas veces, bloqueó de frente la lanza mágica en su mano y la tiró. Mientras blandiera esta espada, el oponente podrá matarme. Ella se sintió así, pero como si fuera una broma del destino, nunca podría ver el momento en que la otra parte blandiera la espada. Incluso en el entorno que parecía un sueño, no podía experimentar verdaderamente el sabor de la muerte. Pero esto no le impidió seguir esforzándose por conseguirlo. Skatach encontró la espada de la victoria. Clyde Solas, la espada de la victoria. Esta espada una vez fue sostenida por el rey dios de Danu, Nuada el de los brazos plateados. Es la verdadera espada del dios de la guerra, la espada de la victoria y uno de los 4 tesoros traídos por el dios Danu. Si se tratara de otra cosa, incluso si Skatach encontrara el objeto, sería difícil para ella descubrir quién lo tenía. Pero en cuanto a esta espada, solo hay un puñado de personas que pueden usarla, e incluso se puede decir que casi no hay personas que puedan usarla ahora. De Nuada es una espada divina. Definitivamente no es algo que un usuario común de espada sagrada o de espada mágica pueda usar. Por lo tanto, el objetivo de Skatach cambió de encontrar a alguien a encontrar a alguien que pueda sacar y usar la espada de la victoria. Encuéntralo y enséñale si es débil. En ese caso, la muerte que ella deseaba podría sublimarse aún más. Entonces, salgamos a buscarlo de nuevo. 19. ¿Quién es el monstruo? Después de atravesar bosques y cruzar colinas, Carl finalmente vio a los residentes aquí el tercer día después de aterrizar en Irlanda. Esta no es una ciudad muy grande. Según Moore, vinieron aquí para comprar los alimentos que Camelot necesitaba. Sin embargo, seguro que no te equivocas. ¿De verdad se puede comprar comida aquí? No es de extrañar que Carl estuviera desconcertado. Tan pronto como entraron al pueblo. Los cuervos volaban en grupos en el cielo, y la ciudad estaba llena de un peculiar hedor medieval. Lo más importante es que los residentes aquí se reunían en grupos de 3 o 5, y cuando veían venir a los forasteros, básicamente no decían nada, solo miraban este lado con ojos bastante indiferentes. La multitud fría, los residentes delgados, el olor repugnante y la aparición siniestra de cuervos en gran número. Para ser honesto, Carl incluso podía sentir que algunos de los residentes parecían tener los ojos verdes debido al hambre. Miraron a estos forasteros con sus ojos saltones. Incluso si dijeras que se comerían a la gente, Carl lo creería. Creo que sí. Antes de llegar, Morgan pensó que aquel debía ser un lugar con abundante comida porque vio que las llamas restantes de la era de los dioses en Irlanda no se habían perdido en grandes cantidades. Pero ahora parece que este lado está mucho peor que su Camelot. Ya no se trata de una situación causada por una hambruna de corta duración. Esta hambruna puede haber durado bastante tiempo. ¿Pero por qué? Antes de entrar al pueblo pude ver campos de cereales bien conservados.
La tierra bendecida por el fuego restante de la era de los dioses podría cosechar una gran cantidad de grano. Entonces, ¿por qué esta gente es así? Morgan estaba muy desconcertado y Altria incluso planeó encontrar a un residente aparentemente antipático para preguntarle sobre la situación en la ciudad. Pero antes de que pudiera abrir la boca, comenzó el sonido de la tierra temblando. Después de oír el sonido, la multitud que se había reunido alrededor fue directamente a sus casas, sacaron una gran cantidad de comida de sus casas y la apilaron en el centro de la ciudad. ¿Eh? Carl y los demás se miraron y sintieron que los problemas de esta ciudad podrían estar relacionados con este tipo de cosas. Entonces siguieron al grupo de residentes y planearon echar un vistazo a la situación allí. La ciudad no era grande y llegaron al centro rápidamente a su velocidad. Debido a que la ciudad tiene forma de media luna, la plaza en el centro de la ciudad es la parte curva de la media luna, que da a una carretera extremadamente abierta que se adentra en Irlanda. El sonido tembloroso vino de esa dirección, proveniente del bosque profundo y alto. Estos residentes sacaron comida, se arrodillaron en el suelo y siguieron postrándose en dirección al bosque. Carl y sus amigos se escondieron en los callejones entre las casas, mirando hacia la plaza. A medida que el sonido tembloroso se acercaba, una mano enorme se extendió repentinamente desde el bosque, separando los árboles y luego varios gigantes de unos 10 metros de altura salieron del bosque. Cada uno de ellos llevaba una armadura y sostenía un arma. Parece una tropa entre gigantes. Parece que la comida está lista, hermano. Uno de los gigantes se rió cuando vio la comida que habían reunido los habitantes del pueblo. El gigante que iba delante asintió y luego pidió a los gigantes que iban detrás de él que tomaran el enorme carro de madera y cargaran en él toda la comida. Eso no es todo. El gigante líder ahora volvió su mirada hacia los habitantes del pueblo. Miró a su alrededor con atención y luego asintió. 139 personas, una más que la última vez. Son muy buenos. Espero que la próxima vez que vengan, sean más de 150. Así podrán contribuir con más comida. Por supuesto, las reglas de siempre siguen vigentes. Si la próxima vez descubro que faltan más de 10 personas, no nos culpen por ser groseros. En respuesta a las palabras del gigante, los habitantes del pueblo asintieron repetidamente y no se atrevieron a decir nada. Si les das comida a los gigantes, morirán de hambre, pero aún así sobrevivirán. Si los gigantes descubren que ya no son útiles, serán utilizados directamente como alimento. Varios pueblos de los alrededores desaparecieron de esta manera. Así que, como los pueblos que tenían mejor información, se rindieron cuando llegaron los gigantes. Desde ese momento hasta ahora, el 90% de la comida de la aldea tuvo que ser compartida con los gigantes, y todas las presas de los alrededores fueron asesinadas por los gigantes. Los únicos que quedaron fueron los cerdos mágicos, que eran tan enormes que hicieron desesperar a los mejores cazadores. Así que al principio no me atreví a resistirme. Con el paso del tiempo ya ni siquiera tenían fuerzas para resistir. Además, aparte de los héroes legendarios, ¿quién más podría ser el oponente de los gigantes? Deja la comida. Carl y Morgan apenas habían comenzado a comprender la situación. Entonces se oyó un grito fuerte desde la plaza. Carl y Morgan pensaron que les sonaba familiar y miraron hacia atrás, solo para descubrir que Altria ya había salido corriendo. Se miraron el uno al otro y luego lo siguieron afuera. Los caballeros Kai y Lancelot sacaron sus armas en el momento en que Altria saltó. Varios gigantes escucharon la voz de Altria, se detuvieron y se dieron la vuelta. Luego vi a Artoria, Lancelot y el caballero Kai. Debido a las acciones de Altria, los habitantes del pueblo que se habían reunido inmediatamente comenzaron a correr de regreso en pánico, y luego se escondieron en la oscuridad y observaron en secreto la situación allí. Por lo tanto, Carl y Morgan, los dos que no huyeron, fueron notados por el gigante después de Altria y los otros tres. Humano, ¿estás buscando la muerte? El gigante líder caminó directamente hacia Altria con su hacha de batalla de doble filo. Entonces Artoria sacó la exquisita espada que llevaba y se enfrentó a los altos gigantes que estaban juntos como una pared, sin ningún miedo. Ustedes son los que, los ojos de Altria estaban serios y su expresión era inusualmente fría. Los habitantes de este pueblo están casi muriendo de hambre, y tú aún planeas robarles comida. ¿No te da vergüenza? Bufido. Al escuchar lo que dijo Altria, el gigante resopló fríamente y dejó de hablarle. Levantó el hacha y cortó directamente hacia donde estaba Altria. No es bueno. Cuando Carl vio esta escena, inmediatamente sacó la espada de la cintura de Morgan y estaba listo para entrar en acción. En su impresión, aunque los dos caballeros que rodeaban a Al eran algo capaces, Al misma era solo una jovencita. Tal vez podría vencer a una persona común, pero luchar contra un gigante es demasiado exagerado. Carl estaba a punto de actuar, pero Morgan lo detuvo. Carl, no te dejes intimidar por su tamaño. Esos gigantes no son fuertes. Sin mencionar a Al, quien fue entrenado por el amigo de su padre desde niño. Incluso algunos caballeros de Camelot pueden derrotarlos fácilmente. Pero tú, sin ningún entrenamiento, no eres rival para esos gigantes. Carl se quedó atónito por un momento. En poco tiempo, el líder gigante chocó con Altria. Según el sentido común, la escena que Carl imaginó, donde Al fue aplastado, no sucedió. En cambio, Al bloqueó el hacha del gigante con una espada y luego ejerció fuerza con ambas manos, tirando directamente al gigante al suelo. Al igual que Al, Kerry y Lance a su lado también sostenían las espadas estándar de Camelot a la izquierda y a la derecha respectivamente, ayudando a Al a lidiar con los dos gigantes. Al ver esto, Carl finalmente reaccionó de su aturdimiento. ¿Son esos gigantes demasiado débiles? ¿O, son Al y los demás demasiado fuertes? 20.
Tú estás en el primer piso y yo estoy en el quinto. Resultó que esos gigantes eran demasiado débiles. Si a Carl le resultó difícil aceptar el hecho de que Al, Kerry y Lance trabajaron juntos para matar a un gigante cada uno al principio, entonces le resultaría aún más inaceptable lo que sucedió después. Porque vio que Moore casualmente balanceó una bola de luz violeta y golpeó a los dos gigantes. Uno de ellos fue derribado directamente, y el otro fue perseguido por los flacos habitantes del pueblo que salieron emocionados con piedras y palos. ¿No es esto demasiado débil? ¿Cómo terminaste siendo esclavizado por criaturas tan débiles antes? Al ver a los habitantes del pueblo animar y llamar héroes a Al y a los demás, a Carl le resultó difícil comprenderlo. Que estaba junto a él, respiró aliviado. Ella había pensado que Altria y los demás iban a causar problemas, y resultó ser cierto. Si no fuera por la inteligencia de Morgan al lanzar una magia debilitadora de muy alto nivel sobre esos gigantes, lo que permitió que el grupo de habitantes del pueblo actuara, Carl nunca hubiera creído que esos gigantes eran fuertes por fuera pero débiles por dentro. Y Morgan seguía explicando hasta ahora. Mi hermana ha sido entrenada como caballero desde joven. Cuando hablé de la leyenda del héroe plateado, también te conté que los sajones tenían un dragón blanco. Al igual que el dragón blanco, la magia y la era de los dioses, el entrenamiento de nuestros antiguos caballeros en Camelot también tiene efectos extraordinarios. Morgan todavía le estaba explicando a Carl, y Carl asintió. Pero en realidad Carl no lo creyó en absoluto. ¿Por qué los habitantes del pueblo habían expulsado al gigante, pero todavía no creía lo que decía Moore? Y Al debería ser tu hermano, aunque sé que tiene hábitos extraños, no la llames hermana, confundirás a los demás. Después de escuchar lo que dijo Carl, Morgan reaccionó y asintió repetidamente. Entonces vio que Carl ya no estaba enredado en nada, por lo que respiró aliviada. Pero en realidad Carl vio todo esto. Es cierto que es un holgazán, pero no es estúpido. Moore definitivamente le estaba ocultando algo. Si había algo que al principio parecía irrazonable, probablemente era la lealtad de Moore hacia Morgan, que era como pensar y sufrir lo mismo que Morgan. Se había estado preguntando qué tipo de poción mágica le había dado Morgan a Moore. Pero ahora lo ha descubierto, o puede hacer una conjetura atrevida. ¿Y si Moore es Morgan? Entonces todo tiene sentido. Los únicos miembros de la familia real son Morgan y Arthur. Pensando en esto, Carl volvió su mirada hacia Al, quien estaba rodeado y aclamado por un grupo de habitantes del pueblo, y lentamente frunció el ceño. Esto no está bien. ¿No se supone que Arthur es ese tipo de personaje musculoso? Quizás sea una exageración decir que mide 3 metros, pero 2 metros definitivamente está bien, ¿verdad? Debería ser un hombre tan fuerte como una torre de hierro. Y, si realmente es el rey Arturo, entonces ahora mismo Arturo debería estar muy ocupado debido a la insuficiente producción de alimentos y la amenaza de los sajones. Además, si Arthur y Morgan van a Irlanda a escoltar el grano, ¿quién podrá cuidar la casa? No podría ser Merlin. Así que probablemente no sea Arthur. Si los tres no fueran los guardaespaldas de Morgan, entonces Lance, que era tan alto, podría ser Gawain. ¿Es Kelly, el último Al sea el hermano menor de Gawain? ¿O son ellos tres los guardias y ese Metin el sirviente? Carl todavía no estaba seguro. Pensar que todas las personas que lo rodeaban eran peces gordos. ¿Los peces gordos suelen ser tan ociosos? Especialmente Al, que viene a comer a su propio bar casi todos los días. Ser tan codicioso cuando está ocupado. Si lo pienso de esta manera, entonces los tres probablemente eran los guardaespaldas de Morgan, y Morgan vino aquí por accidente, y luego escuchó esas cosas que pensé que no eran nada de qué hablar con conocidos después de la cena, y luego fui engañado por mí. Carl pensó que esta era la única posibilidad razonable. Moore es Morgan. Los demás eran sus guardias y actores que ella contrataba. De lo contrario, la gente de la facción del rey Arturo se llevaría bien con la gente de la facción de Morgan. Morgan odiaba aún más al rey Arturo, y no era algo que pudiera resolverse con solo unas pocas palabras. Si lo pienso de esta manera, podría ser que la gente de la facción de Arthur me haya etiquetado como Morgan. Entonces, mi sueño de comprarle un castillo a un noble remoto y contratar una docena de sirvientas cuando sea rico también se vería destrozado. Vaya, eso es incómodo. Cuanto más pensaba Carl en ello, más sentía que tal vez su sueño había muerto. Pensando en esto, suspiró inconscientemente. Que estaba de pie junto a él, estaba un poco asustado cuando lo vio así. Al fin y al cabo, ella misma sentía que lo que acababa de ocurrir era demasiado inverosímil. Pero antes de decidirse a enfrentarse completamente a Carl, todavía hizo algunos esfuerzos. Hasta ahora sigo intentando explicarle lo mejor que puedo a Carl. Carl, ya te hablé de la era de los dioses. Las brasas de la era de los dioses se están apagando. Aunque las brasas de Irlanda no hayan abandonado la tierra, los elfos y gigantes de Irlanda también se están apagando. Salvo los humanos comunes, los elfos y gigantes sin duda se verán debilitados en un entorno así. Así que esos gigantes pueden haber sido muy fuertes antes, pero ahora son débiles. Además, soy hija de un hombre de negocios. Que no te engañe la apariencia de Al, pero no es una persona común y corriente capaz de arrebatarme la herencia. Es normal que sea más fuerte y tenga habilidades de defensa personal. Carl miró a Morgan que estaba haciendo todo lo posible por explicar, sus ojos ligeramente gentiles. Esto es, una mirada solidaria hacia los discapacitados mentales. Aunque no sabía por qué Morgan ocultó su identidad frente a él y se lo explicó, podía sentir que Morgan lo valoraba. Como la otra parte no quiere decirlo, no será tampoco inteligente como para señalarlo directamente. Pero, Carl observaba a Morgan explicar, se sintió un poco superior en términos de inteligencia.
Esta vez, Morgan todavía está en el primer piso, pero ya está en el quinto piso. Carl quiso reír cuando pensó en esto. Aunque la gente siempre lo llamó nerd en su última vida y fue bastante inútil en esta, pero a juzgar por el hecho de que fue capaz de asustar a Morgan, ¿no es bastante inteligente? Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.